Estamos. Buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Buen martes, volvimos después de unas vacaciones. Hemos volvido. Siempre. Después de unas vacaciones merecidas, pero bueno. Merecidísimas vacaciones. Quizás no muy playeras en algunos casos, importa. en otros sí, pero bueno. Todo lo que sea vacaciones es merecido. Exactamente. Totalmente merecido. Y vamos a arrancar hoy con un programa que tiene que ver, tenemos un montón, ¿no? Y hoy tiene que ver, un programa que tiene que ver la fecha con el partido de 3 de febrero, la batalla con el barrio de Caseros. Sí. El día 3 de febrero. El día 3 de febrero, vamos a hablar del partido, no del partido, sino lo que sucedió el 3 de febrero, y la batalla con el mismo nombre que tenemos en este barrio tan querido donde estudiamos, trabajamos y que tenemos tanta gente querida. Acá Pero Caro se adjudica... Voy a reivindicar el partido de Morón, que me vio nacer. Acá tenemos otro atrás, que es de Morón. El Que señor Cristian. la batalla de Caseros fue en el partido de Morón, digamos, en la ciudad de Palomar. Bien. Es verdad. Bueno, sí, el Palomar de Caseros. Ahí tiene muy bien. O sea, todavía no ¿Dónde está el existían colegio los militar? partidos como No, hoy claro. los conocemos, pero sí era territorio moronense. Ya se empieza Mirá, a picar. ya era Ya territorio empezamos a Morón. picar el programa de antes de que comience. Total. Pero no los presenté. Me gusta, me gusta. Estuve haciendo mucho lío, hablé y no los presenté. Bueno, me voy a presentar, que nunca me presento por las dudas, por si me vienen a buscar. Siempre digo lo Por mismo. si me vienen a buscar. Claro, uno en casa. Mi nombre es Vivian Silvana, sería mi segundo nombre. Pero bueno, puedo decir Cugliari, que es el apellido, porque ahí tengo un look Decilo. bajada del barco, como mi nona, italiana, y o gallega. Tengo Una las dos tana de partes, los 60. ¿no? Una Así que, tana de bueno, los 60. como le hago honor a la familia, cuando bajó del barco vino así, sin esto, ¿no? Sin los aros, esas cosas. Pobre, vinieron como pudieron, con la valijita bajo Sin el plata brazo, vinieron. ¿no? Sin plata, Sí, y bueno, con mucha esperanza a este país que después, bueno, ya estamos hablando nosotros de lo que vino pasando, pero que amamos con todo, a la patria la amamos con todo el corazón, como decimos siempre, Sí, pase claro, lo que por pase. supuesto. Por eso Pase estamos lo que acá pase. sentados, ¿no? Por Y eso vamos a hablar de seguimos esto. presentándonos. Primero las señoritas, la señora Carolina Gregoria, Claro. ya hablamos de Morón. italiano. Claro. De Morón. Hola, Caro, ¿cómo Claro está? que sí, from Morón. ¿Quiere contar algo? Ya que habló de Morón. Eh, Morón empieza a jugar el fin de semana que viene. Mirá. Total. Y al golf. Encantada de estar acá nuevamente con ustedes, compañeros, compañera, y de charlar un poco de historia y de la épica de esta batalla y de la importancia para la historia nacional. Bueno, no vamos a hablar solo de la batalla de Caseros, pero No. me parece que es el hito central del programa de hoy. Pero nos extendemos un poquito más hasta Pavón, ¿no? Sí. Sí, Hasta y lo Pavón. que extrañamos también a la audiencia, a la gente, a los que nos Sí, estaban sí, te digo que esperando. Querido a la el chat Los ya está queremos. encendido. No sé si Ay, querés que sí, lea. sí, el Primero chat ya es se picó con Ya, Gaby, mirá. con Gaby Cid del otro lado diciendo Urquiza Botón, así arranca el Urquiza chat. Botón. O sea, Urquiza tranqui. Botón. Estamos con Gaby. A Gaby lo queremos. Sí, un programa que vamos a hablar mucho Urquiza hoy. Razón, quizás Gabriel, no sé bien para qué lado. Gabriel, ese señor Gabriel Pero Cid, bueno. tiene que venir, ¿eh? Tiene que venir porque... Bueno, todo es te armo un festejando programa. nuestra vuelta. Y después hay un mensaje, quiero leerlo porque es muy gracioso. Satisface a Vivi, no te relajes. Caricia significativa. Ese Yago. Famoso Yago. Ay, decir que lo amo con todo mi corazón. Porque Porque dice dije, eso, ay, la Yago, pucha. boludo. ¿Quién mató? Ya que leo satisface y ya digo, este es un degenerado. No, estuvo Lo muy bien. primero que digo Por es, Yago. y no, es hermoso, es una Son persona nuestros bots. Son hermosa. nuestros Sí, bots. sí, tenemos bots ahí. Tenemos bots. Ay, caricia significativa. Yago podría venir al programa, che. Yago tenía que venir podría. hoy. Ya lo Ay, hemos invitado mucho y, Y no, el no señor se hace- Hay una Gabriel confianza Cid enorme. me lo crucé en un partido de fútbol y me mandó a hablar de la Fora. Le dije que venga a hablar él. Gabriel ¿Por qué me Cid, mandó? claro, sí, puede hablar de la fora, puede hablar de un montón de Puede cosas. hablar de un montón de cosas, pero no quiere, me dijo. No, va a querer. Debería. Es muy leído, Demasiado. muy querido y sabe mucho de tecnología y todas esas cosas que yo no entiendo y me ayuda porque aparte es No buena quiero gente. spoilear más. Y hablando de spoilear, no lo hemos presentado a Brian Nahuel. A mí. En esa Brian pileta, Nahuel. ¿no? Que sale con la pileta en Linda, esa... linda. que yo linda. no participé Sale en porque cuero uno, de la casa. uno que ahora voy a Y sí, presentar papá, si estoy salió en con una verano. camiseta de De Chagrita, del más grande. Chacarita que Del todo más bien, grande. que Del no me más agarre grande la, de zona norte. que no me agarre la hinchada Puede de ser, puede Chacarita, ser. que la hago a la barra. Está Pero cerca bueno, acá. ¿cómo estás, Brian Todo Nahuel? bien, todo bien. ¿Cómo Bárbaro, estuvieron las estoy vacaciones? Bárbaro. ¿Bien? Todos los días en la pileta. Qué bueno. Todos los días en la Te pileta. bronceaste. Sí, un poquito. Más de lo que ya era. Está Más de lo que estaba. Sí, pero sí. está un coloradito. quemaste, acá. capaz. Me quemé quizás. Hay un De coloradito. más. Te carbonizaste. Hay un coloradito. Bueno, me alegro. Me mata que en el video sale desnudo Sale en casi. cuero, sale en cuero. Él Con la sale a remera, la con la calle remera, en con cuero. la remera en la directamente. mano. Un Debo decir con la Maluma. remera en la ¿sabes? mano. Tipo un Maluma. Muy gracioso. Un video de Maluma.
Estoy de No, vacaciones, che. Claro, tal cual. Está en la De casa. vacaciones en mi Claro. casa. Nos abrió las Habilitado puertas a estar de, en cueros. ¿no? de su casa en ese video y se la jugó. Se la Se la jugó jugó. por completo. Como con Caro también, que tenía el perrito ahí. el perrito. Después lo vi cuando dije, ay, sí, Perrito. sí, Yo no vi al perrito, de hecho. El Desmayada perrito que- echado de una manista cuando se echan así que las cuatro patas se le hacen como. Sí. ¿no? Totalmente divino, agotada. Divino, divino, Qué divino. elasticidad. ¿De qué, no? ¿Agotada de qué? Pero Y bueno. vamos a presentar y a Uh. saludar al querido, aunque digan que no, pero nos queremos, yo lo digo todos Aunque los digan programas, que no. a Menos Franco Damián. Hola, Franco Gui. Damián, hola, ¿cómo está, Franco? Bien, ¿Todo bien? todo bien, todo Sacando tranquilo. ¿Qué pasó con esa camiseta? ¿Por qué? ¿La de Chacarita? Sí. No, me parecía que, teniendo en cuenta que ¿Qué hoy, copaba hoy hablamos mucho de 3 de febrero y de este municipio, de este municipio? ten en cuenta que antes era de San Martín, entonces era un poco traer lo que tenía a mano yo para... Sí, te Mostrar Lo que voy- le gusta sí. a Franco mostrar cosas para Sí. que lo puteen, ¿no? Me encanta, me encanta. Porque hay mucha gente, estamos en una personaje. zona que quizás es abrazado Claro. por llevar esa Capaz que sí. Yo creo que camiseta. acá en Caseros hay más gente de hincha de Chacarita que estudiantes, por ejemplo. Ahora sí, ahora sí. De hecho, igual acá en Ahora lo Caseros van a- hay una pintada que dice acá manda Aquí, Chacarita en pero la plaza. por supuesto. Tapen eso, muchachos. Qué lindo lo que me están contando, me está trayendo Es una verdad, alegría es verdad. bárbara. Es peligroso, chicos, lo que están haciendo. Lo que están haciendo. Alguno de Albois acá hay. Yo, por lo menos Vos, yo. por ejemplo. Sí, yo. Y en Floresta. Nada más por ahí. Pero bueno, entonces todo bien. Igual más Fran. grave me parece la ¿Extrañaste? bandera que Nos- tiene nos extrañaste. ahí, sobre lo que estaba. La- La sobre bandera de Brasil. Que hoy también vamos a hablar Hoy de vamos a Brasil. hablar de Hay un Brasil. concepto ahí, hay una A mí búsqueda. me cae bien el Brasil, Lula da Silva, le mandamos un beso. Las novelas brasileras. A mí- Sí, no sé si en ese Avenida contexto, Brasil. en el contexto de 1853, se nos caía No, también el no, Imperio de no. Brasil. El imperio Ahí. aparte. El imperio Era de otra Brasil. cosa. Hay que ver Ah, qué, no qué estaba quería Lula. Brasil, sobre Lula todo. da No Silva estaba no estaba. Lula. No. Y tenemos con nosotros a nuestra productora, La la productora. querida Rocío Natalia. Buenas. Vieron que vos, que ya estuvo sentada y la rompió. Debería hablar más, la productora. El programa que tuvo ella y la columna de ella, 550.000 visitas. más o Sí, menos. sí, Cuando sí, habló sí, de la sí. iglesia y certificó el programa, A la gente le gusta el tema de la iglesia. le gusta. Sí, sí, claro, interesa muchísimo. Somos todos católicos. Y la tenemos en la operación técnica, se diría, a Sachi, la gran Sachi, Sachi, que que la hace queremos corazones. mucho y que nos está haciendo un Qué corazón. grande Sachi. También está Nancy de atrás. ¿Está acá Nancy? Con, No la con vi. No la su vi. abrazo enorme, Yo atrás entré haciéndonos el directamente y mate. presenté. Qué falta de respeto, Brian. Perdón, le pido perdón a Nancy. Cristian, le el pido compañero perdón. Cristian que Qué vino, grande, y el Cristian. querido compañero Hincha de Maxi Morón. también. Y Alan también hincha está. de Morón y después Tengo todo un lo Ah, hincha demás. de no Morón, lo- un no hincha de lo- Chacarita no lo y una vetes. hincha de Alan. Alboy. Ay, Alan. Alan también. Por la Alan, controversia como que no tenés está vos. trabajando Es y verdad. porque ¿de quién me habló mal, Alan? De Belgrano, de un montón de gente. De mucha gente. te Entonces hablo yo por mal. las dudas lo saludo hasta ahí, pero Como vamos a hablar bien de Urquiza hoy, se fue a la mierda. bueno, Franco muchachos, dijo que iba a hablar bien de Urquiza. es verdad. Muchachos y muchachas, arrancamos, ¿les parece? Arrancamos con la por el- presentación por el del tema principio. de hoy. Arrancamos por el Por el principio. principio Por del el fin, principio. quizás, en algunos Y- casos, ¿no? El principio por lo del menos fin, para- quizás. ¿Cómo estás, Nancy? La Nancy. Ay, Nancy nos vino a saludar. Ahí está, porque la nombramos porque es educada. Nancy viene y nos saluda. Me convidás un mate, Vivi. Sí, cómo no, Por Bray, favor, porque Vivi. vamos a arrancar con la presentación que la tenías preparada vos, La, ¿no, Bray? la tengo que Arrancamos. hacer yo, la tengo que A hacer ver. yo. Y porque usted es el Este- ideólogo de este programa, así que no le queda otra que Qué laburar. cagada, che. ¿En qué nos Qué metimos? cagada, che. La culpa ¿En de qué esto nos es de- metimos? es ¿En de qué me Bray. metí? Pero bueno. Antes igual de hacer de analizar directo la batalla de Caseros, quizás nos conviene ir un poquito más atrás y arrancar con lo que detonó la batalla de Caseros, que en Ujú. eso medio nos quedamos el último programa. Sí, sí. Sí, pensar las causas, Pensar ¿no? las causas de la batalla de Caseros. Hemos nombrado algunas cosas ese programa, como por ejemplo la diferencia económica que saca Buenos Aires del resto de las provincias de la Confederación. ¿Qué más? El conflicto que crece con el litoral, en base a eso que estás El diciendo. conflicto que crece con el litoral, no solamente por los impuestos, sino también por la tardanza de declarar una constitución. Una ¿no? constitución que era prometida por Rosas. De no ¿Cuánto la permitir... prometió? ¿Durante no sé. No, mucho tiempo, Durante por lo menos mucho 20 tiempo años. y Son durante 20 mucho años de tiempo gobierno. La pateó, sí, 20 años. La 20 años de procrastinó, viste que ahora se usa la La palabra. procrastinó, tal cual. Tomó su Procrastinó tiempo, la se tomó constitución, su pero tiempo. no porque no se animaba. Al contrario. No, era una forma de No, no, contener, era una mantener forma poder, de- básicamente. de contener el poder bajo su órbita. Seguir teniendo esos superpoderes, ¿no? Que, Esos que él superpoderes. quería. Hablando de los superpoderes, el que los presentaba siempre a renuncia y siempre nunca se la aceptaban hasta que uno se la aceptó, que es justamente el personaje que va a entrar en protagonismo el día de hoy.
que es el Exactamente. señor José Justo Urquiza, gobernador de Buenos Aires, que ese es el que se levanta a Rosas en una... Creo, veníamos hablando con Franco de que era medio una conspiración y él me decía que era una cipalleada, por ejemplo. No lo quiero poner en esos términos, ver, pero ¿por lo qué que hace Por ahí. Urquiza es unirse al ejército del Brasil y creo que de Uruguay y de los unitarios contra la patria en última Sí, sí, instancia. sí, sí. Claro. Pero bueno, entendiendo que igual Urquiza es producto de toda esa interna que tenía el Partido Federal también. O sea, Sí, no sé si lo veo como una cipalleada total, pero sí como con... Yo creo que detrás la principal Sí, causa un acto es polémico, la cuestión pero- económica, que también le interesaba a Sí. Urquiza como gobernador de Entre Ríos. Primero la cuestión de la libre navegación de los ríos, que después vas a hablar, ¿no? sí. Franco. No Sí, sé si era necesariamente una cipalleada, No, digamos. no, Había desde interés ya que no, económico desde ahí ya que no. grande. O sea, lo dijimos medio boludeando en el No, auto. el tema son y las dijimos, formas. bueno, no, El tema quizás, es que también llama fuerzas extranjeras. Claro, ¿no? porque vos, como Varias, caudillo sí. del litoral, Sí. podés defender los intereses del litoral y plantarte ante esta cuestión de la libre circulación de los ríos o no, ¿no? Sí, Que es la sí, postura sí, que sí. lleva adelante el el litoral. tema es aliarse con una potencia Y lo que pasa es que no hay extranjera. otra forma quizás. para mí de combatir con el ejército de Seguramente. Rosas, Ahora, el que tema es venía que- 30 años Bueno, formándose. entonces bancatelá. El tema es que las consecuencias de Claro. eso, las consecuencias de haber metido a Brasil, van a tener Claro, después hay una, muchas. una Es real. cuestión también. Porque real. Brasil Pero pone Brasil se va a plata. beneficiar de la libre navegación de los ríos que después va a poner Urquiza. Brasil pone plata, ¿no? Brasil pone mucha plata. Exacto, Brasil lo pone mucha financia. plata. Pone Una 500.000 mucha plata. patacones. Sí. Y el descrédito y la debilidad de Urquiza luego de ganar la batalla. Eso Sí. es... Urquiza queda débil. No, Claro. sí, que queda Clarísimo. débil después de la batalla, pero porque en Buenos Aires sucede otra cosa también. Que es muy distinto Claro, a lo que pasa. en la- De hecho, de eso vamos a hablar hoy, que hay que tener en cuenta que a partir de 1853 Buenos Aires se separa del Del resto de resto. la Confederación. De Claro. las 13 porque no, provincias. Sí. Claro, porque ellos, después de la le batalla de molestaba. Caseros se da el acuerdo de San Nicolás, donde Buenos Aires desconoce todo lo que se habla. Las 13 provincias restantes arman un estado Como que el pacto y Buenos federal Aires vuelve. dice yo me puedo arreglar solo. Yo me puedo arreglar Sí, vuelve a pasar totalmente un poco lo solo. que pasó en 1820. Como- otra vez. Como lo que pasó Sí. todo el tiempo. La diferencia es que ahora están todas juntas. Continúa, ¿no? No, Fran, ahora es es como que viene continuando todo el despelote. Ahora Sí, Buenos hay- Aires dice todos ustedes contra mí. algo así. Es como que en definitiva ahora se juntaron todos los del interior. Y quedo yo de este increíblemente te sigue siendo desparejo, ¿me entendés? Y Buenos pasa Aires. que vamos a hablar, pero la cuestión del puerto sigue El siendo. poderío es- económico de Buenos Aires es- por eso puede hacer todo lo que hace, ¿no? es- La es- secesión. Es la geografía del país lo que le permitió a Buenos Aires ser lo que fue, lo que es y lo que va a seguir siendo, pero principalmente lo que fue en ese Lo que momento. sigue siendo el día de hoy también. Hay una Lo que cuestión fue de toda la que historia. es la única Exacto. salida para recibir metales preciosos, el puerto No, de para Buenos hacer Aires. circular plata. Claro, para hacer circular dinero, porque no se puede salir por otro lado. Y después los puertos que van a empezar a funcionar de Rosario, de Paraná, de Corrientes, a través de que ya cuando Urquiza se instala y clava la libre circulación de los ríos, navegación Sí. de los ríos, no son puertos que están preparados. No, De no. hecho, los británicos y los franceses y los europeos en general eligen todavía el puerto de la aduana de Buenos Aires, aunque sea un poquito más cara, porque tiene mejor infraestructura. Ujú. Claro. Y además te queda ahí al toque. ¿Para qué vas a ir a Te Entre queda un poco Ríos? más cerca, está la cuestión de la lana. Y aparte seguía siendo poderosa Buenos Aires más que las provincias del interior. La que era rica era Sí. esa Buenos Aires, ¿no? Más allá de que estas 13 provincias se unen y como que retoman lo que fue el Pacto Federal de 1831, ¿no? Hay una Chicos? búsqueda de eso, Retoman sí. Esto eso. del tema de la En- aduana y de la circulación Sí. y la Sí. navegación de los ríos. Bueno, estamos hablando de 1852, batalla de Caseros. 1853 se declara la constitución de la Y aparte, Confederación y per- Buenos Aires se separa. Sí, Y bueno, en 1854 se da la sanción del Estado de Buenos Aires. sí. En este clima, en estos tiempos estamos hablando. El Estado secesionista de Buenos Aires. El Estado sería. Y secesionista de aparte Buenos esto que Aires. estaban diciendo, que Aparte ustedes se todo conspiración. cuestionaban en lo del cipallismo en el camino. Ahora me quedé pensando, chicos, porque en un punto, también miren esto, ¿qué hace Urquiza? Urquiza, que era un líder federal. Claro. ¿Y un líder contra quién federal. pelea? Con su compañero, con su aliado, en otro momento que era otro federal. Contra Sí. su patria. Urquiza se la agarra, claro, se la agarra con Rosas, termina sacando a Rosas, ¿vieron Sí. cómo termina toda esa historia? Y se la termina agarrando con él, eran dos federales, y se une, más allá de, yo no sé si no es peor, Brian,
que a Uruguay y a Brasil, se une a los unitarios exiliados en el Sí, exterior. sí, sí. también. Sarmiento. Sí, sí, sí. Mitre. Igual Sarmiento medio que tuvo También un después papel se- medio marginal ahí en la batalla. Después cuando Claro. se termina la batalla de Caseros, Sarmiento se vuelve a ir. porque, Medio de misario, Tampoco sí. sos- Pero Mitre Urquiza también. sigue Pero bueno. utilizando la divisa punzó luego de Ah, la sí, batalla mirá. de Caseros. Entra, O sea que se Dato que no lo considera, tenía se sigue Claro. considerando federal. Sí. Convengamos que la Constitución es una Constitución federal, Sí, digamos. O sí, sea, sí, Es que el tema hay es un punto qué, ahí. qué van a entender por federal los sujetos de ese momento. Claro. Y Claro. discuten, hay discusiones sobre De qué hecho, va a hay ser. muchas discusiones en el medio, sobre todo la prensa acá es uno de los factores de discusión y que transmite lo que es la opinión pública, sobre todo en Buenos Aires con algunos diarios. Se ve eso, la diferencia entre los federales que quedan, entre Alberdi y entre Sarmiento también. Hay Claro. muchas diferencias entre ellos dos. No es, Sí. por ahí Sarmiento le daba más importancia a otro tipo de cosas como el cambio sociocultural y Alberdi al institucional, por ahí. Claro. Ahora, Y esas son las ideas que circulaban en los periódicos. de Y la el época. tema de la batalla también, esto que me parece que es importante también decirlo, Sí. chicos. ¿Cómo fue lo de la batalla de Caseros? Porque fue bastante sanguinaria. Esto de que termina... Duró 6 horas. Duró Claro. 6 horas. Y Rosas, 3 horas, Muy- igual es un muy- montón, ¿eh? Sí. Rosas termina... Es bastante. Con lo único que termina es con un tiro en su mano derecha y Sí. así termina Rosas exiliado en Gran Inglaterra. Bretaña. ¿No les Ajá. sorprende esto de Rosas desaparece de la escena política del país? O sea, a mí me sorprende. Para mí tiene un Lo punto. exilian, Tiene un punto. a ver, Tiene un porque punto. eso Pero, también es o sea, importante, Y sí. esa identidad tan fuerte Sí, forjada... pero no, no, hay dos cosas que yo veo en el personaje de Rosas. A ver. Primero es la personalidad de Rosas, que la fuimos desarrollando a lo largo de los programas. Sí, El sí. tipo no viene del palo de la política. Ujú. Viene de un palo Es un bien, hacer estanciero. negocio, el ganadero, el estanciero, de Era hacer la el hija de propia. mamá, ¿se acuerdan de la mamá? Sí, y después él hace el primer saladero. Una senda. De hecho, esa estructura estanciera perdura durante Todo el tiempo. todo el tiempo. Es- y es de lo es- que se aprovechan aquellos en Buenos Aires unitarios que se Y quedaron por otro lado, y tomaron el poder. creo que lo hablaba con el negro, hay una cuestión, me parece que Rosas es un poquito más vivillo que Urquiza, Vivillo. sabiendo que había cosechado muchos enemigos a lo largo del Sí, tiempo, mató mucha cuando gente. pierde dice me voy a la Se va, mierda, pero porque al me van a toque. matar. Al toque Claro. abandona Porque el si no, no barco. la cuento. Claro, y Entonces aparte, creo que hay algo de eso. Igual- ¿cómo entra? ¿Vieron cómo entra? Que esto lo cuentan a veces, cómo entra Urquiza en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después de la batalla de Caseros. Le Entra tira abajo la mon- casa. Montado, primero entra como, estaba descabezada, ¿no? El gobierno de Buenos Sí. Aires descabezado, arrasan con todo, hacen pelota a todos los que venían, ¿no? Con Urquiza, le hacen pelota a la residencia, hacen un desastre y entra montado en el caballo de Rosas, como dice Mirá. Tomás. En el caballo de Rosas, así, en poncho, un 3 de febrero, Con el con un calor que calor hacía. bárbaro, ¿no? Como hacía hoy, hacía un 3 de febrero, en 1852 lo mismo, en poncho y como decía Caro recién, con la divisa punzó en su sombrero. Claro, porque él después de todos era federal. Claro. Él podía sostener que era Claro, federal. Igual no pero le hay duró que nada estar un eso. poco- ¿Y cómo Todo se al- llama ahora todo el al parque? pedo. ¿Cómo se llama ahora el parque? Eso lo hizo ¿Cómo se llama el Sarmiento para parque? joderlo. 3 de Parque febrero. Ah, la estación de tren. Claro. Que No, están en las Los bosques de Palermo. Los bosques de Eso Palermo, El bosque de ahí Palermo, estaba estaba la residencia casa de Rosas. de La quinta, Rosas claro. y Sarmiento Pero como hay una diciendo, estación mirá, ahí 3 de febrero. Sí, es la estación 3 de Exacto. febrero. Del Mitre. Ah, La ¿se estación llama 3 de febrero. Sí. Porque Del Mitre. está el parque 3 de febrero que Mirá. decía Carolina, lo hace a propósito Sarmiento. Para- que lo era una mea, cosa lo muy mea a europesca, Rosas. Sí. Claro, Lo como mea. diciendo, mira lo que te dice en tu casa. Y ahora Sí, sí, te sí. vienen todos los ortigas a pasear por acá. Ah. Una Bueno, cosa- el municipio de San Martín le puso el nombre de San Martín a la Casa de Rosas. También fue una de las casas de Rosas. Uno de los ranchos de Rosas estuvo ahí en San Martín. Ya charlamos de esto. mirá, ¿Dónde está claro, el museo? Sí, Está el no, museo. no, Yo fui El varias Museo de veces. Rosas. Muy lindo, muy lindo. Era parte de un cuartel, Federal, casa aparte, ¿no? militar Como- de Rosas. Bueno, esto me parece que tiene que ver con la historiografía posterior, ¿no? De borrar, Sí. inmediatamente posterior a la caída de Rosas, Sí. de borrar los rasgos de su liderazgo Sí. político, que después, bueno, en el Que siglo no XX se va a pudieron. Se va, a reivindicar. se va a repetir con Perón ese gesto. ¿Cuántas También. veces se hace Ajá. eso? Hay unas ganas a veces. No de- puede. Y a no veces pudieron. con cosas como el plan Cunita, ¿no? No que se han pudieron. destrozado Siempre de los las partidos que no cunitas son en su populares momento. ocurren ese tipo de Me estoy- estrategias. Me estoy viniendo muy a la actualidad, pero a veces destrozan cosas que ¿Qué va a valen la ser? pena. Sí, Bueno, bueno. perdón. Seguí, Brian, que te interrumpí. ¿En qué nos quedamos? No, ¿De qué ni estábamos idea. hablando? Hoy no hay mucha línea de tiempo, hoy es más. Hoy- Estabas- tengo la Está línea de armado. tiempo acá, pero Con el- no me acuerdo de qué ¿Puedo estaba pedir hablando. algo? Una Lo de imagen Buenos que Aires. puse, Sí. A ver. que es un detalle, el fresco de una pintura que recrea la batalla de Caseros, que está en Muy el linda. Consejo Deliberante de Morón.
Ahí va. Mirá. Es impresionante porque es un fresco Mirá. gigante. Acá en 3 de ¿Qué? febrero no hay eso. ¿También está? No. ¿No? Bueno, Y debería, quizás. pero el detalle, bueno, el pintor se llama Guido, pero el detalle es, bueno, se lo ve Urquiza con su perro. Si se ve más detalle ahí abajo, el de azul es Urquiza. El de la izquierda arriba. Sí, lo veo. Se Ahí ve está al, el perro, al sí, perrito que lo ahora veo no al perro. me, no me sale el nombre, pero esta pintura se hizo en 1939 y o sea, le pidieron al pintor que pinte al gobernador de esa época, que era Fresco, el gobernador de Buenos Aires en la batalla de Caseros de 1939, y al intendente. O sea, esto es como la apropiación de Sí, los sí, sí. símbolos, o sea, pero la propaganda política de la época, que encima era, bueno, después del golpe militar del 30, Me ¿no? encantan Todo estas pinturas. un gobierno Sí. oligárquico, pero es muy bueno. Es impresionante verlo en vivo. Quienes estén en Morón y pueden acceder a la legislatura, está muy buena la pintura con estos detalles, bueno, de... Acá está abierto para todos el consejo. Sí, puedes entrar. Pueden entrar Podemos todos. poner capaz la imagen del mapa, ¿no? A ver, Que no lo pusimos. ¿lo pusimos? Como para ver. Mirá. Qué velocidad. Esas son las 13 provincias. Ahí está, claro. Buenos Aires de un lado y el resto por allá. O 14. Buenos no me Aires acuerdo son una bien. franja, sigue siendo, ¿no? De lo que hoy conocemos, son Sí, una sí, franja sí. norte, porque el sur falta la todavía mitad. estaba en mano de las comunidades originarias. Que hay Y algo la para zona decir, de Chaco ¿no? también. Claro, el Gran Chaco. Con las comunidades originarias también pasa algo en este periodo interesante, que es que cuando se separa la Confederación de un lado, el Estado de Buenos Aires del otro, los malones Sí. solían, sacaba como el concepto que manejaba Rosas de la negociación de la De paz. acuerdos, ¿no? Los claro. acuerdos que hacía Rosas, Sí. que era básicamente bancarlo con guita, le daba guita, o le daba ganado, le daba cosas Sí, cosas. a los caciques, y de esa forma los contenía. Cuando se parte esta cuestión, ya la Confederación no tiene plata para poder sostener esa negociación con los malones, y los malones se van para Buenos Aires. O sea, hay una cuestión de... Son aliados del Estado de Buenos Aires, Ujú. pasan a ser. Mira. Para defensa de la frontera de las provincias del interior, digamos, de la Confederación. O sea, Exacto. dejan de... empiezan a ser agresivos con la Confederación y no con Claro, Buenos Aires. Exacto. Claro. Eh, Porque Buenos Aires tiene plata para contentarlos, el contentarlos. resto no. El resto ya no. Lo que Bueno, antes eso es hacía Rosas. una constante, ¿no? Y eso se va a Buenos repetir. Aires teniendo más plata que el resto para contrarrestar Hay cualquier un dato dificultad. que tira Roy Ora, que argumenta que la recaudación de Buenos Aires a través del puerto era 10 veces mayor Sí, que la de que las provincias enteras, todas juntas. sí. Es mucha la diferencia. Acá es como que Buenos Aires despega totalmente. pero Por le saca habitante una 10 veces diferencia mayor. terrible. O sea, es una cuestión que decir, bueno, es obvio que por lógica se van a empezar a morir de hambre. Pasa eso en el interior. Los estados empiezan a quebrantarse Sí. a medida que va pasando el tiempo. Si bien en las provincias del litoral emerge o sea, hay un crecimiento Sí, pero económico. es muy corto. O sea, al lado de Buenos Aires. Sí, Claro. o sea, Es hay muy- como una idea porque está esto de la libre circulación, Ujú. que empieza entonces a decir, bueno, se empieza a dinamizar la economía, pero el problema es que para esta altura ya el cuero no vale lo que valía antes y lo que empieza a estar en auge es la venta de lana. La lana empieza a crecer mucho, Buenos Aires arranca a exportar lana. Ahí El- va el audio. pez. Ahí va a poner la boquita. y, Chiste interno. y entonces ya lo que vendía el litoral, que vendía principalmente cuero, Ya no quedó es como antes. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Entonces no logra nunca dar ese despegue que si capaz en 1820 hubiera tenido, o 1830 hubiera tenido libre circulación, capaz Quizás sí se podía haber pegado el desarrollaba despegue. logísticamente un poquito mejor, decís. Capaz que podía Pero no haberlo pasó, hecho, pero no Rosa pasó. no lo permitió. Nah, Y Rosas ya en no lo 1840 baja, el Bueno, 40% ahí baja el tenés precio del uno de los cuero. motivos Ya de- está. bueno, Bueno, es este, justamente uno de los motivos. pero acá Buenos Aires le saca una diferencia extraordinaria al resto de las provincias económicamente, le crece la población, institucionalmente se desarrolla igual, tiene un montón de cosas, declara su propia constitución, de hecho, Buenos Aires, muy similar a la de 1953, pero La de 1853. la de 1853, 1953, perdón. Sí. ¿Es similar? Tiene algunos puntos en común, como por ejemplo la Armada de la Guardia Nacional. Ajá. Creo No, me pregunto tiene- por qué- bueno, sí, tiene claramente- cosas similares, pero quizás es como que Buenos Aires tenía mejores armas institucionales quizás que el Ujú. resto de las provincias. Si bien hay un estado que es el confederado que está armado, Buenos Aires como que desarrolla mejor eso. Pero del otro lado no se quedan atrás. Creo que es Ana Lantieri que habla que hay un proyecto civilizatorio, como que la lectura política de la sociedad era diferente, no tan bélica quizás, y no tan censurada. Hay censura por parte de Urquiza,
pero no es tan marcada como quizás en la época rosista. Bueno, O la sea, Constitución... políticamente se esa empiezan a desarrollar distintas vertientes. Se hace la justicia empieza a funcionar como un órgano externo que trata de regir jurídicamente casi todas las provincias. Ya con la El idea de la tribunal, co- claro, el la idea tribunal de de la justicia, Constitución, armar ¿no? el tribunal de justicia, se empieza a charlar ese tipo de cosas. El Congreso también. Las provincias tienen más participación en lo que tiene que ver con el proyecto nacional. No es que son solamente receptoras, sino como que hay una participación Claro. política importante de la élite dirigente, ¿no? Que es Sarmiento, Alberdi y Claro, todo lo que aparte de nombramos. llamar al Congreso, O ¿no? con ese Como color, no sé si Sarmiento, Alberdi, porque armar la estaban Constitución. exiliados, pero Bueno, va a ser por ahí. literalmente la es élite. una nueva dinámica Claro, de una ley Es una la nueva República de la élite también. Opinión. Por ahí. Es una nueva élite dirigente que va a ser la que en breve va a ser la nueva élite o la primera élite dirigente Sí, de nacional. ahí va a salir. Que no Ya quiere con decir todo que con formado. esto se terminen las barbaridades y las No, brutalidades. No, pero y podemos las decir peleas, que guerras, acá está el batallas. final de la guerra civil. Y puede ser que en Digo, en realidad Pavón. no porque En Pavón, digo. Y después, tenés la pero batalla después Pavón, vamos a hablar, pero- por ejemplo, Es la anteúltima, si del querés. Chacho. Puede ser lo que vos preguntabas, puede ser, Frank. que ¿Chacho sea no muere como antes que Pavón? Después de Ah, Pavón. después de No, Pavón es Chacho. Porque Chacho, del que vamos a hablar, que hoy estamos hasta la batalla de Pavón, ¿no? Sí. 1861. Después no vamos a spoilear la batalla de Pavón. Sí, como- Pero el Chacho viene después y no sé si podemos decirle, no sé si guerra civil, ¿no? Pero entre las montoneras que seguían defendiendo sus territorios, los pueblos, Sí. los líderes populares que quedaban solo, el último bastión fue el Chacho, allá en La Rioja, y su señora, su compañera, seguía habiendo esa pelea interna en el país, ¿no? Pero por eso, no sé si se puede decir guerra civil. No, no, capaz pero que no es sigue la habiendo última. No, quilombo, sí, sigue habiendo quilombo, de hecho, pero lo que Sigue digo es que ahora que habiendo la quilombo. lectura política es Sí. diferente, como que hay Claro, ¿no? se Ahí- juegan en juego ahí otras puede ser lo que cosas, dice se Fran, juega de sí. otra forma. Claro, claro. No, Con pasa la, que con cuando la ya- prensa, cuando- con el Estado. Sí. Claro, cuando pasa Con Pavón. el tema de armarte vos constitucionalmente contra otro quiere decir que hay un tema ahí con la institucionalización muy fuerte, ¿no? No hay otra batalla, sea, ¿no? el- Tiene la razón. No hay otra No batalla. hay otra institucional. batalla. No, de la Además de la Cepeda. económica. ¿Cuándo es Cepeda? La trilogía de las batallas. 58 Cada vez la anterior. Es La Cepeda es anterior No. a la de a Pavón, sí. Claro. Cepeda Caseros, después de- Cepeda sí. Pavón. Perdón, Sí. me perdí, sí. Así sí, vienen En el las. 58 Cepeda, la sí, batalla de y después Cepeda. Pavón. Claro, Que gana Cepeda Urquiza. pierde Mitre. La de Sí, Cepeda. gana Urquiza. Y la de Pavón, bueno, lo dejamos como suspenso, pero Sí, está ahí. ahí está. Y lo que no sé, no me quedó muy claro, Bray, lo del acuerdo de San Nicolás. ¿Qué es lo que en el acuerdo de San Nicolás se firmaba que vos habías dicho anteriormente? O si querés lo comentamos. No, Si querés el comentarlo, acuerdo. Vivi, tenés ganas, yo lo tengo acá, pero si vos querés. Ahí es tomo la donde se palabra. hace en Santa Fe, claro, sí, por eso Ujú. no me quería meter en lo que estabas diciendo, lo nombraste Sí, sí, antes, sí. diste una explicación y por ahí a mí no me quedó muy claro lo que veníamos diciendo, es que convocan ahí el Congreso Constituyente, ¿no? Sí, después de la batalla de Caseros, Ahí sí. está. Y designan a Urquiza como director provisorio de la Confederación Sí, Argentina. hasta Como que queda como- 1853. Eso, claro. eso. Vos lo habías dicho y yo no te escuché. Y ahí es cuando Buenos Aires retira a sus diputados Sí. y Claro. se Y baja ahí- de... Es Ahí, cuando Buenos Aires no claro. reconoce nada y como presidente de la Confederación queda Urquiza. Queda Urquiza como presidente y Buenos Aires, porque eso para mí, yo te preguntaba, Bray, recién, porque para explicarlo y cuando lo estudié en Sí. el colegio y todo, se me hacía mucho lío toda esta Sí. De parte. hecho, es un lío porque eso. hay- Si Buenos Aires está en el mismo país. decía el tema yo. es que hay en el medio está la revolución del 11 de septiembre del 52, donde lo va. que quedaba del federalismo de Urquiza chao, se va de Buenos Aires. Ahí va. O sea, es Mitre el que lo arma. Ahí está. Otro Entonces dato queda- piña, a partir de la revolución de 11 de septiembre, Sí. de la Plaza 11, se llama 11 de septiembre por ese Mirá. no sé si llamarlo golpe o revolución. Se dice, yo lo busqué como Una revolución, revolución, sí. Claro, pero sí, puede sí. ser un golpe. Puede ser un también, golpe también. Estás tomando el poder igual. Ajá. O sea, Claro. pero sí es revolucionario. Y ahí se arma el lío con Buenos Aires. Y ahí entonces, cuando... me acuerdo. Eso es en 1852, la constitución es en 1853 y Buenos Aires no participa o decide dar la espalda y en 1854 Buenos Aires arma su propia constitución. Sí. Ah, Y ahí hay dos países. Y ahí hay dos Están estados. Literalmente ya hay dos estados bien Países plantados. nuevos. Hay dos estados, la Confederación y Buenos Aires. hasta que Y Buenos Aires afloja. con mucha ventaja sobre el resto de las provincias. Y siempre presente Mitre, ¿no? Y En siempre Buenos presente Aires. Mitre, porque la Claro. batalla es ideológica. La batalla es ideológica. La Muy batalla es buena frase ideológica. esa. O sea que Es que seguimos- pasa por esos planos. O sea, no lo digo yo, lo dicen los autores. Está bien. Bueno, pero también hay intereses que lo dijiste Sí, vos, obvio. ya obvio, económicos. obvio.
y quedó. más hablando de quienes No, están obvio. llevando a cabo la batalla. No sé, Urquiza, De hecho, la mayor riqueza del Estado, incluso más que Rosa, tenía Urquiza. Sí. O sea, era muy rico. Estanciero, Porque muy son rico. todos estancieros. Sí. Igual está muy bien, me parece lo que Pero dijiste, ahora ¿no? lo Porque que hace el ideológica unitarismo es tomar todo ese sector económico que dejó Rosas y lo hace como sustento para después dar las batallas ideológicas que tenga que dar. O sea, lo toma como un aliado en realidad, ¿no? vos decís que a toma los las ganaderos de Buenos posesiones, Aires, claro, o y sea, toma las hay- posesiones de Porque Rosa, en ¿no? última instancia los ganaderos no se ven afectados, ellos quieren más plata. No, ¿no? O sea, Sí, que- se reparten todo después de Y Caseros. sí, porque entre también los que yo ganadores. pensaba que tiene razón Brian en el tema de lo ideológico cuando lo nombra, porque después cuando Urquiza, medio después lo vamos a ver, cambia un poquito su manera de moverse ante lo que es el país, la patria, ahí me parece que decís, por ahí, estoy cómodo, ya me hice, estoy hecho económicamente, puedo negociar con cualquiera. Pero lo que pasa Cuando es que se va el ideológicamente no eran espíritu parecidos, Urquiza y y- Rosa. El sí. espíritu patriótico se retira un poquito, me parece, en Urquiza. Y, no más, y quiero ahí los spoilear. intereses. Decís, y bueno, Le está me diciendo tomo un cipayo. matecito. Claro. Le estás diciendo Cipayo. A Urquiza, A Urquiza sí, a es Urquiza muy se le puede cuestionable. decir. Nadie puede defender a Urquiza. No nos vamos, con todo respeto, pero o no, es muy es bastante cuestionable. cuestionable. Urquiza. Es cuestionable, es Acá Gaby cuestionable. lo dijo, después lo Dos vamos a veces leer. lo hace, gracias. Pavón también lo vuelve a hacer. Cuando hable de Chacho Peñalosa, le van a tomar bronca a Urquiza. Van a ver. A ver, hay algo de Urquiza para no ser tan malo con Urquiza que por lo menos Para no ordena ser la tan cosa, malo. ¿no? Porque lo que pasa después de Caseros es que, bueno, No sé qué ordena. eventualmente tenemos La una Confederación constitución. Para mí ordena el con logro de la todo. Constitución es Es un punto. montón, es un punto que, es el que se tiene que llevar Urquiza. Es el pueblo para lo que ha nacido. Alberdi dice que es como una jugada Vino a maestra. este mundo para Para sacar la hacer ese Constitución. momento, para venir, ganarle Algo así Caseros dice a Alberdi, Rosas algo así y dice Alberdi. sacar la constitución. Y ya. Sí, Algo así dice Alberdi, dice como que es una jugada maestra la Constitución, algo así. Está Que bien. es súper necesario. Era súper necesaria, era necesaria. Bueno, le escribió él. ¿Qué va a Claro, decir? ¿Qué va a decir? a favor de la situación. Alberdi siendo, unitario, ¿no? Bueno, ahí es como cuando... No, ya bueno, se pero mezcla entre todo. los unitarios se da ciertas fricciones también. Alberdi no Sí, dice lo obvio. mismo que dice Sarmiento, no dice lo mismo que dice Mitre. Ahí va. En Buenos Aires en ese momento hay dos, la parte integracionista que está Mitre. Ujú. O sea, Mitre lo que quiere es ser parte de la confederación. Ujú. Quiere ser parte de la confederación, pero no, en mejores términos para Buenos Aires, porque Buenos Aires es Sí, es el dilema de mejor- siempre. sí, Es sí, el es el debate. dilema Es lo de mismo que en siempre. 1820, literalmente. Es la misma el discusión. dilema de siempre, misma sí. Es la vieja misma historia discusión. vieja, Es dice la la misma discusión. Pero regla. 1820 es la Pero misma. bueno, es eso, es eso. Y si Y nos es ponemos contra a otro Por ver ahí hoy, pasa la cuestión. ¿Qué? por ahí pasa Si nos la ponemos a cuestión. pensar el hoy, No, también. Y Sarmiento es más Siempre, separatista. Hoy lo tenés con la la coparticipación. coparticipación eso pensaba, exacto. Y Piña dice esto de que no se repite la historia, ¿no? Como que continúa. Y a veces Es espiralada. 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 Eso está bien. Pero es verdad lo que decís de Alberdi, ¿verdad? Porque Alberdi es como viene a ser como un moderado de tipo como esos de la mazorca, que uno eran los manto negros, ¿no? Los lomo negro. Es como un tranquilo. Un Alberdi viene a ser como un moderado. Sí. Eso Sí, sí. pero sí. Sí. Y ahora seguimos y Va, que más ya o menos, estamos. qué sé yo, Estamos, el más acuerdo o de San menos. Nicolás, entonces ya, por lo menos a mí me quedó un poco más claro esa listo. parte. Genial. ¿Y después qué viene? Después. No, es La Constitución, la Constitución. del- una cosa muy grosa, Una cosa muy grosa. es una cosa muy grosa que todavía tenemos entre nosotros. que la Constitución hace caso a la cuestión de los ríos y una de las cosas que va a hacer es declarar la libre navegación de los ríos. Sí, mate, sí. Que va a ser el gran debate que es como que ahí donde Urquiza dice, bueno, gané. Y le Gané. pongo esto en la Constitución. Y Buenos Aires primero dice, no, esta Constitución no quiero saber nada, ¿no? No. Y después se engancha, ¿no? Pero principalmente, ¿a qué nos lleva esa Constitución? ¿Nos habla de qué? Y la clave para mí es el modelo republicano, digamos, la división de poderes es Bien. clave. Sí. Claro, por ejemplo, sí. Y que habla también, esa es clave, y otra que también tiene que ver con la autonomía de las provincias, ¿no? Porque es, Claro, exacto. es una federal, es una constitución Sí. federal que habla de la autonomía de las provincias, que era algo que por ahí en su principio a Buenos Aires mucho no le gustaba, ¿no? Ujú. Me parece que a Buenos Aires, lo que dicen algunos, que les molestaba un Leemos poco ahora el esto preámbulo. de que las provincias vayan ganando poder. Buenos Aires quería, como diciendo, bueno, el puerto, la aduana lo tengo yo, quería que seguir teniendo ese poder. Y tenemos, la mostramos, ¿quieren que mostremos la Constitución? La No, Constitución. queríamos leer. Para mí es clave el preámbulo. Es Vamos a como leer. muy amplio, ¿no? Si quieren, al
final ya de cuando ustedes me pidan, lo leemos para saber. Eso como estábamos hablando de la Constitución. Sí. Cuando se sanciona la primera constitución, que es confederación, el preámbulo dice de la Confederación Argentina. Después se modifica cuando se acopla a Buenos Aires, Ujú. se vuelve a modificar y ahí el preámbulo queda la La nación re- argentina. Ahí va. Muy Excelente. bien. Está muy bien, Ro, tenés razón, porque primero como que arma esta constitución la confederación. Porque también, como muy bien decís, tarda en armarse el Estado-Nación, ¿no? Que después se viene armando ya cuando toda la historia es... Que todavía no vamos a tener Estado-Nación. Por O sea, eso. en el 53 con la Constitución. Vienen Falta armándose todavía. unos años después el Estado-Nación, tenés razón. ¿Quieren que leamos el preámbulo? Dale, léalo. Léelo, Vivi, léelo. No sé si a ustedes les pasó que se los hagan estudiar en la escuela. Sí. el preámbulo, Sí, Sí. pero muchas veces. De memoria. Y no sé si o sea, la forma de enseñar, de aprenderlo, no sé si era muy buena, porque no sé si entendías realmente lo que estabas diciendo así memorísticamente. Por lo menos a mí me pasó, ¿no? No, Así no, de sí. aprenderlo de memoria creo que no funciona. hay Pero chance, encima, no hay yo me chance. acuerdo al menos la primera parte. ¿Ustedes se acuerdan algo? No los No, representantes. representantes. Yo me acuerdo. Algo- Pero ¿sabés de qué me acuerdo, Rora, que lo dice Carolina? Pero fue y tan lo decís tedioso que vos? creo que lo borré en mi mente. Del sueño que tenía, entrando, colegio parroquial, zona Floresta, Montecanto, temprano, muy dormida, me dormía muy tarde de chiquita, ahora no, ahora también. Siempre trasnochar. Entonces, y me dormía. Y es verdad lo que decís. No porque- repitan nuestra historia a nuestros futuros estudiantes, por favor. Claro, Esto nos es obligan muy a interesante. estudiar el todo. preámbulo de Estamos memoria. hablando de... Explíquenle qué quiere decir. Hay que explicarlo, claro. Estoy en blanco y negro, ¿no? Los años 80, yo creo que ahora tienen un poquito más de onda. Tenía maestras muy lindas, pero bueno, ahora tiene un poquito más de onda. Pero hasta la maestra te daba, bueno, lean el preámbulo y ahora todos vamos a recitar esto. Claro, ¿no? pero hay que entender Como que no el le daban porqué, pelota. claro, hay que entender el porqué de la importancia de la Constitución, del contexto histórico. Dice cosas muy significativas de la nación que queremos ser, o la nación que somos, o que fuimos en algún momento, o que seremos. Por eso lo De utilizan. qué es el argentino o la argentina. Y lo que quiere para su patria, tenés razón. ¿Es muy largo? Leámoslo. Sí, léelo, ahora bien. lo leemos. Pero quería decir esto anteriormente, que yo lo decía antes de que salgamos al aire, el que usa en su discurso, que tenía unos discursos maravillosos, más allá de cualquier ideología política, Raúl Alfonsín lo usa para su campaña, el preámbulo de la Constitución Argentina, Ujú. que Sí. dice todo. Bueno, arrancamos, ¿no? O partecitas, creo que usaba el preámbulo, ¿no? Alfonsín, no estoy mal, ¿no? Sí. Ay, no estaban chicos ustedes, pero... No, yo te dije sí, pero Bueno, me pareció sí, una buena era- idea. Una parte de la Constitución, si no me equivoco, era el preámbulo. Bien. Tenemos que preguntarle a la gente que está dando vueltas por acá siempre. Bueno, arrancamos. Vamos a escucharlo y vamos a ver si lo podemos entender entre nosotros, ¿sí? Vamos. Los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir, escuchen esto chicos, la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo, y mujeres agregaría en este caso, que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Bravo. Hermoso. Un aplauso. Excelente. Al que se le ocurrió esto, Viva la patria. Qué grande. de ahí Viva la patria. la vio. Es verdad, 1853. faltó poner justicia social y ya. Pero bienestar general es muy parecido. ¿eh? Claro, el tema es que bienestar social, ¿no? Claro. Podría ser también. El tema es que se pueda cumplir siempre, ¿no? A veces cuando pasan estas cosas, que uno lee la Constitución y ven cosas que pasan, ¿no? Que, por ejemplo, la división de poderes. Cuando vemos que hay ciertos gobiernos que sacan tantos decretos y tantos decretos, decimos, ¿se está cumpliendo esta división de poderes? Ujú. ¿No? A veces es Y medio... uno tiende a dudar. medio complicado. Cuando hay que volver a mandar al Congreso una ley porque la derogan y hay que volver. y El va, veto y del veto vuelve. del veto del El- veto del veto. Al veto, ¿no? El capitán Beto, No, bueno. que vino hace unos Por años favor. atrás. Por Y ni favor. hablar de partido judicial, ¿no? No, eso Mejor ya no me es. tomo con eso.
Hace unos años atrás había un capitán No, Beto que Beto. vetaba todo el tiempo. Y ahora, ¿qué estaría pasando? ¿no? Capitán Con Beto. lo que veníamos hablando a veces de traerlo un poquito a la Alberto actualidad, Fernández. sin querer hacer proselitismo Bueno. Teniendo de en cuenta que nada, ¿no? además el partido gobernante actual y el presidente citan mucho a Alberdi, Sí. ¿no? Citan Constantemente. Yo creo que Lo pusieron en un billete. Sí. dicho Lo sea de pusieron paso. citan un demasiado, billete. pero porque no Yo lo se lo leyeron. decía, Porque no lo creo, leyeron. Porque ¿no? no lo leyeron, claro, se no. lo decía a la compañera sabe Carolina leer, esto, sabe que leer. va a hablar, después va a presentar su columna, Caro iba a hablar de Alberdi y de Sarmiento. Aparte, de Alberdi esa lo único mezcla. que dice es como que lo único que le critica a Rosas en ese sentido es no haber desarrollado institucionalmente el país, pero después como que se queda con todo lo que dijo Rosas. Sí, 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 sí. Sí, hay- sí, es toma, como toma que el legado. Toma, che, esto no hay que negarlo, O sea, hay que hacer otra cosa. no le Alberdi era un copa las federal formas. crítico. Claro, Sí, no Alberdi le era copa un las federal formas No le de copa las Rosa, formas, ni a mí. no le pero cosa la sí. forma, Sí, sí, sí. pero sí que está de acuerdo con todo lo que dice. Avala, sí, está de sí, acuerdo, una- avala un una montón de herencia. cosas. Y los parientes, hablando del actual presidente, ¿no? Que a veces lo nombra, no Sí. quiero hacer mucho lío, pero que a veces nombra a Alberdi, que lo cita como diciendo a Alberdi le hubiera gustado lo que estoy haciendo. Los parientes, o sea, los descendientes de Alberdi. en Dice un que no lo momento- nombre más. Claro, Por favor, no que lo nombre deje tanto, nombrar. que lo está haciendo Que lo Y acá- deje en paz. Que lo acá deje en hablando- paz. O que lo cite bien, por lo menos. Exactamente, sí. Pero bueno. Acá hablando, por ejemplo, del artículo 75, O ¿no? sea, el inciso 22, que habla del Tratado sobre los Derechos Humanos, que está dentro de la Constitución. Acá la producción nos pasaba esto, y esto es cierto. La idea era traerlo un poquito al presente. Cuando hablamos del veto a la ley de emergencia en discapacidad y recortes en salud, que fueron señalados por la justicia como violatorios de convenciones internacionales con jerarquía constitucional. Hay una ley de emergencia en discapacidad que deroga y que no cumple el gobierno nacional, ¿no? Con los problemas tan que sabemos, los que o trabajamos con gente con discapacidad o tenemos familiares o lo que sea, los problemas que trae no asistirlos y de financiar a todo lo que tiene que ver con discapacidad y sus tratamientos, que no son cosas que pueden esperar, lo veto, voy y vuelve al Congreso, ¿no? Vemos a los familiares sufriendo tanto en este momento por ese tema, ¿no? También nos pasa a nosotros como universidad, que también la ley de financiamiento universitario, que la vetan, la dejan sin efecto, vuelve al Congreso, va y vuelve, y estamos todos, ¡ay! Volvió, ¡ay! Se fue. Estamos como gritando todo el tiempo a ver cuándo vuelve y va, y Sí. el gobierno actual la veta, ¿no? Esta ley de financiamiento universitario, que tanto necesitamos para poder seguir cursando y para que haya cursos, por ejemplo, en nuestra universidad, los cursos de verano no pudieron hacerse porque no hay financiamiento. Terrible. Siempre yo lo decía, porque bueno, me tocó a mí la universidad en los Aparte, 90. ¿por qué se ensaña con la universidad? Cuando Porque en no hay que realidad, pensar. en términos Bueno, económicos, no le cuesta nada. Pasa que sí, el tema es que la gente por ahí no Por tenga, Dios, no todos boludo. tengamos las mismas eso lo hace posibilidades, dañino. ¿no? boludo. Alberdi no hubiera estado de acuerdo con. No, vetar claramente la ley de no. financiamiento. Alberdi No, quería no. desarrollo institucional. En los Totalmente, en claro. todo lo. No, Alberdi y quería educación Estado. pública y de Hasta te- calidad. hasta Alberdi te quería diría- Estado, muchacho, hasta no te sé diría cómo que le ganaron, Sarmiento, y- no sé si hubiera estado de acuerdo con muchacho. todo esto. No, Claro, claro, Que es claro el- que no. el- claro que hasta no. Sarmiento. que Pero era ni un- Sarmiento, ni Pero Avellaneda, Sarmiento, ni ni Avellaneda. Roca, me Y animo a decir. ninguno de Claro. estos. Me animo a decir ni Roca. O sea, para mí Sí, leen el liberalismo totalmente al Y eso revés. que le doy con un caño. Pero sí, el tema es ese. También ha pasado el neoliberalismo y ahora mucho peor. En los 90 a mí me ha pasado. De Es que en tener realidad esto es dejar más un la hijo del universidad. neoliberalismo. Exacto. Son hijos de ese proceso, ni en pedo de los liberales de Alberdi y Claro, compañía. el neoliberalismo salvaje. Son- a veces, son ¿no? el Es la otra neoneoliberalismo, saga, La ¿no? otra Como- saga, exactamente. A mí me ha pasado en los 90 tener que dejar Pero la es facultad, increíble, ¿no? porque Y que posta, es no lo malísimo leyeron al que les Alberdi, pase a los pibes chabón. ahora, ¿no? Sí, Tener que- es un momento que no donde la puedan juventud ir. capaz está... Claro, que no puedan en este nuevo neoliberalismo tener que, por distintas Este neoliberalismo. premisas neoliberal. económicas y que cada vez es menos Como que pública viene la cada vez más universidad. desgastado, ¿viste? Cada vez es peor. Cada vez más Claro. rancio. Cada vez más rancio. Sí, me pasé, ¿no? Me pasé. Ah, está bien, está bien. Ah, banco. 19 y 20, estamos viendo Estamos ahora. bárbaros. Vemos ¿Puedo leer a la bárbaro. gente del Me chat? Hay pasé con lo que comentarios, eso te iba a dije, decir. ahora Hay gente veo chata. un puntito rojo acá. Podemos leer. La viví. Bueno, El ahora chat viene está. el- Ya- Yago on Ah, está- ¿qué pasó? Yago está Ay, muy vamos a hablar activo. de los sí. Primero lo piden a Franco como intendente. Sí, eso creo que cuando A le viene ver, de Chacarita me parece que está quiero Pará, claro. que quiero hacer una aclaración. Emilio dice, sí, Caseros es de Chacarita. Sí, total. Terrible Ah, eso. debe ser por eso. Hay mucha gente del 3 otro de lado. febrero de Chaco. Tienen que ir a darle me gusta también, aparte de Sí. comentar. Son las cosas Claro, que se hacen viejo. en internet para que este programa se Yago está circule, muy activo, que me nos gusta escuche eso. Ay, sí. más cantidad de Grande gente. Yago. ¿Cuándo Yo se le va a voy a sentar dar like. Yago acá?
A ver, Eh, quiero la mandarle citó a besos. Vivi, que dice que la Yago, Constitución te es una cosa comprometo a muy grosa sentarte al que todavía programa. tenemos entre nosotros. Sí. Vivi 2026. A ver, ¿quién es? A Gaby Uy, le mirá, qui- está Julia Caé, creo que es Julián Perruccio, le mando un abrazo. a ver, ¿quién me citó? Que le tengo que mandar felicitar. Yaguito, Ah, Yago. Yaguín es lo más grosso. Un beso grandote a Yaguín. Saludos a Roberto, que está también saludando. Robert, Roberto, Ha estado le acá. mandamos un presente. abrazo, le mandamos un abrazo Ah, al y latinoamericano. Yaguareté nos escribió nuevamente, que Mirá. no conocemos a la persona, pero siempre nos escribe. Yaguareté creo que vino, fue el que vino el sábado. Copadísima. Que apareció el sábado. ¿Vino Y acá en vivo? No, apareció el sábado cuando estábamos. Ah, sí, habló Yo con no vi a nosotros. nadie. Yo no vi a absolutamente nadie, Juli, más que nosotros. Me encantaría que venga la- que Julia venga la Cadé gente no que lo nos conozco, escucha. pero no, Julián, no, Creo sí, que es, Juli. Julián Perruccio. Que dice, yo creo que tenemos No que lo cambiar conozco, el pero le nombre del mandamos un partido abrazo. por Brigadier Juan Manuel de Rosas. Yo dije lo mismo. Sí, puede Yo ser. dije lo mismo. en Ah, este y acá programa. tenemos a Robert, claro, Roberto, chicos, que a Pasa veces. que yo soy de San Martín. Un petitorio para Salud. que Por el esta 3 de mina febrero también. cambie a Brigadier Sí. Juan Manuel de Rosas. Con Manuel Dorrego. Robert nos mandó saludos a la banda Dorrego. de parte de un latinoamericanista, es difícil Grande. decir. ¿Dónde está lo de Yaguín? No lo veo, pero bueno. Emilio lo saludaron, chicos, Sí, Emilio. Sí, yo Emilio, lo Emilio ha saludé. estado. Celeste, Anabela. Anabela. Ah, Anabela, Anabela, un Selenia. abrazo también, que puso que la gente está contenta que volvimos. A Juliana, le mandamos un abrazo. ¿Quién es Juliana? No la Es conocemos. mi novia, Juliana. Ay, Ah, un bueno, acá abrazo. está, la Me dijo- conoce. Me dijo, voy a comentar, pero no digan quién soy. No, la que mate con un pucho. Yo no había Y vos acabas de hacer No digan totalmente lo quién soy contrario. y tu pareja Pero no puso un cartel fluorescente No diciendo la voy a que- negar. Mira un ahí. respeto. Pero está muy bien. ¿Por qué no digan quién soy? Que te rebancó de vino todos los partidos. Todos los partidos ahí de la facultad. Maximiliano Chuchumber, Chuchumber. Chuchumber. Chuchum. que lo queremos mucho, le Ay, cómo me zumbamos. hacen reír, cómo Le me mandamos hacen un reír. abrazo. Se los extrañaba, puso Selenia, que es una divinura. ¿Quién puso aguante chaca? Muchos. Mucha No, gente. creo que solamente Emilio, pero El bien. chat es Gracias, Chacarita. Emilio. Aguante Chacarita. Por favor, alguien de Floresta que me ponga aguante al voice. Nadie va a poner Nadie- eso. Porque, A Me ver, me encantaría mi hacer en familia- vivo una pregunta a la producción del Uh. otro lado. A ver, mi familia- Saben hacer encuestas en YouTube. ¿Qué querés poner a encuestar? ¿Qué querés poner? Me encantaría ¿Qué querés tener poner? A encuestas ver. en YouTube. Se puede. La producción creo que Rosas puede versus hacer eso. Urquiza. Rosas versus Urquiza. A ver quién A ver, Bueno, Esa no va a ganar está Urquiza. buena. Pero eso es medio obvio, ¿no? Y Sí, otra, muy obvio. otra que se me ocurrió que no insistí. a El ver que si vota quieren- Urquiza es troll, boludo. Es que O sea, todos van a votar a Rosas. Franco votando Urquiza. Claro. no todos los que Por nos eso miran es un piensan troll. igual o los que nos oyen tienen que No, pensar. no, igual. Después no. se me ocurrió una idea que Pero no la nadie voy va a tirar, votar que a- es lo de sortear un libro. A ver qué Ah, les sortear parece. Traigo un librito, traemos un librito y lo sorteamos. Del autor que quieran, que no sea muy caro. ¿Puedo participar en el sorteo? Yo me Poner inscribo, plata para el extraño. libro. yo me inscribo en el sorteo. Si van a sortear un libro. Bueno, lo traigo yo, chicos. Me están dando lástima ya. Lo traigo yo de casa. No, Algo vos le sos- saco el polvo. Vos vas a hacer un sorteo, yo quiero participar en ese sorteo. ¿Por qué no podría? ¿Por qué no podría? ¿Por qué Me no dejaron podría? sola con esto. Así no me- Pero bueno, un montón de gente. Que gracias. Gracias por estar. Y Bueno, nada, para la los gente queremos nueva mucho. que está mirando, estamos todos los martes a las 6:30 de la tarde, acá en el canal. Hay gente nueva, bien ahí. Exactamente, exactamente. Queda todo grabado, están cortados las columnas y el primer bloque siempre en el video de YouTube, en nuestro canal de YouTube de Monos con Navajas. Y si no, en Somos Fuá queda el vivo Completo. Video entero. grabado. Sí, les pedimos que se suscriban a Monos con Navajas, a, A todo. nuestro canal de A YouTube, todo. que se Den suscriban like. a Somos Compartan. Juan Le Le pongan también. like Con al sus vivo. amigos y amigas. Exactamente. Y hoy me pasó, ya finalizando, después lo dejo terminar, que estábamos haciendo la introducción y los interrumpí. Me pasó de venir porque me salía a mitad de precio el Uber, me vine en Uber de Floresta muy baratamente. Mira. Y el Qué bien. muchacho que vino, nos trajo en taxi, nos comentaba que es amigo de un doctor en historia, justamente. Porque Mirá. yo me siento y escucho a Piña, a Felipe Piña, en la radio del muchacho, y digo, ¿qué pasó acá? Así que, bueno, me habló de un amigo de él, ¿Ah, sí? no sé si dar el nombre porque me da cosa y re chusma lo mismo, que es Esteban Campos se llama, el Esteban nombre porque es Campos. muy grosso, lo googleamos acá con mi compañero y Esteban Campos es un doctor en historia que trabaja para el CONICET también, el muchacho, Mirá. que tiene unos libros muy grosos, que es amigo ¿De qué tema Guillermo, habla? el conductor. ¿De qué habla Esteban Campos? ¿Qué Habla periodo de analiza la Periodo historia? 60-70. Justo este periodo. ¿Eh? Justo el que viene.
El que viene en 1900, falta. 1960, 1960. 1960, 1970. Falta un toque. Y tiene trabajos hechos sobre eso, libros hechos sobre eso. Así que le dije cuando Ah, quiera, puede ser, un falta honor todavía. que se dé una vuelta, se comunique con Falta nosotros, todavía porque eso. bastante grosso. Pero nos falta un poquitito para eso, ¿no? No, sí. Pero falta, bueno, ya falta. llegaremos. Sí, Bueno, terminamos con el hacemos contenido, ya terminamos, eso, ¿no? Redondeamos en Pavón. Sí. Bueno, Hacemos este periodo termina en Pavón. Por O eso sea, es lo que con estaba la diciendo. caída sí. de- Si quieren, hacemos una conclusión de la introducción, así ya. O si no, terminamos. repunteamos todo, tenemos qué sé 5 yo, que minutitos. Exacto, ahí las está. cosas que, Estoy mirando porque me paso siempre. que pasaron, hay 2 estados, la Confederación, Buenos Aires, hay mucha diferencia económica, hay mucha diferencia política, hay mucha competencia, y en el medio se da lo que es el asesinato de Nazario Benavides. Ah, la flauta. Creo, esto tengo que ser un poquito claro acá, que no leí de todo bien este dato, pero creo que es una conspiración de Bartolomé Mitre en 1858. Sí, Y eso es lo que genera la batalla de Cepeda en 1859, que es victoria de Urquiza sobre Mitre. Se da el pacto de San José de Flores, y Buenos Aires en ese pacto se declara como parte integrante de la De la Confederación. Constitución también. Cuestión Y que acepta no- la Constitución. Que no va a durar mucho, porque en 1861 se da Mitre la... se baja, ¿no? se Sí, dice, bueno, ahora nos cagamos a palo". Ahora nos Claro, cagamos a palo. desconoce su parte Como- de como, Constitución, digamos. Como ¿no? 1853 también, o sea, vuelve a pasar lo mismo. Sí. Y se da la batalla de Pavón. Esto refleja un poco lo efímero, ¿Y qué ¿no? pasa? De los acuerdos. Claro, Sí. ¿y qué pasa en la batalla de Pavón? ¿Qué es lo que más sorprende? Viene ganando Urquiza, a lo loco. Va con Sí. todo, Tiene va el ganando ejército Urquiza, grande. Y con Mitre el tiene su guardia ejército. Tiene nacional. brasileros, tiene Tiene uruguayos. un equipo de fútbol con, no sé, Messi, Maradona. Sí. Primero Maradona, perdón. Maradona, Messi. Tiene un mejor ejército. Y los traiciona a todos también retirándose. Y se retira. Y se se retira. retira. ¿Qué le dice? Mitre, ¿qué le dice a Mitre? Venite tranquilo que yo lo sigo peleando, pero estaba ganando. Y nadie sabe. Capaz ¿Por qué quiso se hacerle Está un cansado. último bien a la patria. Dice como que ya le había derramado mucha sangre. Ya hizo no lo que quería tenía que seguir. hacer. Pero fue raro. Se termina retirando y queda campeón Buenos Aires. Sí. En 61. 1861. Que la igual, batalla de bueno, van a negociar, ¿no? Ahí se van a juntar de nuevo el resto de las provincias y Buenos Aires y a ver qué podemos aportar cada uno a esto. No es que de ahí sale un estado unitario. Es que No, en no. realidad lo que están buscando después, es un- Fran, es es, un eso. estado Es eso. Arrasar. Los unitarios van con su... es lo que vos decís, tratan de acordar, tenés Sí, sí, razón, sí, pero no. tratan de acordar, pero terminan acordando a los golpes y lo que va a hacer Sí, después... va ganando. Claro, lo que va a hacer después cuando hablemos también de Chacho Peñalosa y su mujer, se llamaba el... O sea, la- los aplasta a todos, la Mitre. Claro, empieza con Y el un Chacho programa Peñalosa es uno de esos. de pacificación. Sí, Ese programa a de los tiros. pacificación era la paz, que lo vamos a decir después, la paz de los cementerios. Es a los tiros. Arrasar a Es los ir y tiros, avanzar hacia el bajando interior mujeres. e ir ganando posición, Disciplina, ir ganando dirían disciplina, por ahí. ir Y hacer, avanzando, ir exacto. conquistando el resto del país, por así Exacto. decirlo. Hacer ese país unitario y liberal, para propia conveniencia de todos los amigos de Mitre. Y con esto que... Unitario y nos liberal, no interrumpí sé, a todos. pero puede ser. Con esto vamos No sé. cerrando. Sí, ¿Alguno quiere decir algo más de lo que No, venimos no, por hablando? ahora. Porque Sí, interrumpí a por todos, ahora. pasé hablando. Está bien, está No, bien. no, mucha data. Creo que estamos bien. fue redondo. ¿Sí? Bueno. Yo creo que se entendieron las cosas. No nos vamos, ¿eh? No, Bueno, no, no sé, volvemos yo en un por rato. ahí, Volvemos en 5 minutos. Abandona. si se pone la camiseta de Chacarita, Fran, Volvemos en 5 yo me voy a minutos. mi Casi la casa. traigo, pero hacía mucho Y calor. se vienen sus Bueno, columnas. seguimos. Vamos a escuchar un tema de Los Redondos, como hacemos siempre. Gracias por estar, como decimos siempre. Y volvemos Bien, ahí que en un este ratito programa suenen Los después de Redondos. este tema de Los Redondos que se llama... ¿Cuál es? Canción para naufragar. Canción para... Canción para naufragar. Gracias. Estoy chiflado y obnubilado, ¿qué puede ser?
no estás solo, estamos todos en naufragar. Son 6 minutos y nuestra mami va a contestar. Mami, elimina el error. De que vos sos capaz. Está chiflado y obnubilado que puede ser tan caprichoso y tan sonado que puede ser. Rayos de aquí para allá. Qué linda calma.
tan caprichoso y novedoso que puede ser. Bombas de aquí para allá. Puede ser, es irreal. Ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Son 6 minutos y nuestra mami va a contestar. Mami elimina el error. De que vos sos capaz. Bye, Bueno. bye. Hemos volvido. Hemos volvido. ¿A dónde los redondos? Y vamos a presentar la columna de la compañera Carolina, que va a hablar de Alberdi y de Sarmiento. No le decimos versus, lo explicaba recién, porque no están tan peleados. No, la idea es encontrar un poco los desacuerdos, porque sí tienen desacuerdos, y los encuentros, los puntos de encuentro. Le puse a esta columna un poquito largo el título, pero bueno, ¿quiénes A ver. pensaron la Organización Nacional Post-Caseros? 2 propuestas en este caso, creo que las más conocidas o relevantes, que son las propuestas de Faustino Sarmiento y Alberdi, y pensarlo en esta clave, como de encuentros y desencuentros, y también con lo anterior, ¿no? ¿Qué tomaron de la herencia rosista? No eran completamente contrarios a Rosas. Van a compartir ambos las ideas del liberalismo, ¿no? Sí. En esta época en que está en declive el liberalismo a nivel mundial, el contexto internacional, y ambos profesaban la idea de el dictado de una constitución republicana que va a implicar dar derechos políticos y civiles a los ciudadanos, con un gobierno fuerte, en este caso. Creo que es esta la herencia que toman de Rosas Sí. y de la construcción de su liderazgo político. Sí, sí, sí. Alberdi lo va a llamar en este momento la república posible, ¿sí? Para luego convertirse en una Sí, república muy verdadera. Poético. Muy poético eso, Claro, Alberti, cuando sí, dice la sí. república posible. República posible o autoritarismo progresista. O sea, eso más, más al Más llano. técnico, ahí va lo técnico. ahí va lo Más al técnico. llano. También compartían una mirada hacia el progreso, ¿no? Después me voy a preguntar qué es el progreso en esta época, qué pensaban. Ambos basados en ideas foráneas. Alberdi va a mirar hacia Europa, Sí. va a decir que lo que no es europeo es bárbaro. Y un poco ya conocimos y vinimos hablando de la caracterización que hace Sarmiento de la barbarie, de esta contraposición de civilización y barbarie, más enfocado en la mirada hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos. Es su norte, Sí. su sistema de gobierno es el federalismo de Estados Unidos. Los farmers quiere copiar de Estados Exacto, Unidos también. exacto, sí. Las granjitas, las granjas de Estados Unidos. Me hace el en lo pie económico. para, mira, lo voy a leer ahora. Ahí va. En este libro de Natalio Botana, la Natalio tradición R. republicana, donde un poco saqué las ideas para la columna de hoy. Ya que decís esto, lo leo ahora porque dice claro cuál es el modelo de país basado en la propiedad privada, ¿no? Sí, Eso claro. se basa el liberalismo. Dice, la tradición de la libertad espontánea
que respetaba el orden natural para producir riqueza, debía encontrarse en algún punto de esta civilización dividida en parcelas agrícolas con una escuela y un maestro. La obsesión de Sarmiento por la educación, ¿no? Sí, sí. Que es clave, pensándolo en contraposición con el modelo, no sé si en contraposición con el modelo de Alberdi, porque a Alberdi también le interesa la, Sí. la educación. Pero siento que a Sarmiento le importa un poco más que a Alberdi. Sí, y también como la piensa más una educación popular, ¿no? Para todos. Sí. No sé si Alberdi Claro. tenía esas ideas, tenía unas ideas un poco más elitistas en cuanto a quiénes debían... Sí, más en la dirigencia, ¿no? Claro, que en otras exacto. cosas. ¿Quiénes debían hacer esa dirigencia y quiénes debían estudiar? En este A caso, Sarmiento le decían el loco, era un poco disruptivo a veces con algún tipo de política pública que manejaba y el tema de la educación creo que va por ahí también. sí, total. Era Eh, separatista. sí, también. Estaba del lado de los separatistas en Buenos Aires. Hay una otra cita del libro que la puse en imágenes, Sachi, no sé si la tenés, que tiene que ver con esto de la idea de educación de Sarmiento, que está obsesionado un poco con esto, ¿no? Con expandir la educación hacia todes, que dice: Sarmiento será siempre hasta el fin de sus días un frenético traductor de libros e informes extranjeros. Libros almacenados en bibliotecas populares al alcance de todos, que desde allí deberían inundar con ideas la quietud de las viejas ciudades. Libros, 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 pero libros adecuados, distribuidos metódicamente, donde quieran que haya una autoridad, una escuela y un adulto que sepa leer, que si no los leen tan luego, los libros quedan y aguarden al lector y den tiempo al tiempo, que es esta la principal dote de las bibliotecas populares. Dos cosas para decir de esto es: no son todos los libros, sino los libros enmarcados en una institución, Sí. ¿no? Y me parece buenísimo la idea de las bibliotecas populares, digamos, al alcance de todos, la educación. Que es, me parece, la base del modelo sociocultural de Sí. Sarmiento. Claro, como esa la diferencia ahí, ¿no? Sarmiento sociocultural quizás y Alberdi más institucional. Exacto, de las instituciones políticas. El principal libro que estuvimos hablando, que fue un poco la base de la Constitución Nacional, también puse una imagen, Sachi, que es, bueno, la portada del libro, su Bases. libro Bases, ¿cómo dice? Y nunca me acuerdo la bajada de bases. Y puntos de partida para la organización política de la Gracias. República Argentina. Excelente. Escrito en 1852, que va a proponer esto de la república posible, que es la combinación de la limitación de derechos políticos, ¿no? Sí. No son abiertamente todos van a tener derechos políticos, más no así los derechos civiles en cuanto al activismo económico de los ciudadanos. Va a asignar la dirección económica a las clases propietarias forjadas durante el rosismo y un papel más modesto debía a la élite letrada. Su meta va a ser la república verdadera, ¿no? Futura, en este caso. Si bien le interesa la educación, va a pensar más en un programa, como decía Brian, un programa político, sentando lo que luego va a ser las bases de la Constitución Nacional. El programa político de Alberdi se va a dar de lleno en la Constitución Nacional, y de Sarmiento luego en el proyecto de ley de educación Sí. 1420, después de 1884, Generación si no del me 80. equivoco. Nuestro sistema educativo está basado en las Sí. ideas principalmente... Ya, este es las un ideas momento de donde ya a esta élite liberal o el nombre que le quieran poner, Sí. ya le interesa conseguir apoyo popular. Ya no está pensando en solamente un juego de sillas, ¿no? obvio, Porque digo, sí. hay movilización popular, La historia- hay elecciones que son... La historiografía Rara, ¿no? mitrista Pero- es parte de todo eso, ¿entendés? La historia nacional de Belgrano también, o sea, funciona como herramienta ideológica también, como para bajar línea. O sea, se trata de la conformación del Estado Nacional y vos tenés que tener todo un discurso. Es la primera vez que Para los sostener liberales todo eso. quieren de el armar apoyo ciudad- popular. Claro, de armar ciudadanos, ¿no? Ujú. Esto de la, incluso después lo vamos a ver más en el tiempo, esto de la ley de educación, la 1420, la de Sarmiento, hace esto, ¿no? Armar ciudadanos. Ciudadanos y trabajadores industriales, no ya la cuestión de trabajadores en el campo. Lo que necesitaba sí, era sí. Pero industria. esto de traer la tradición del sentido de pertenencia, cuando arman la nación a partir de esto, ¿no? De querer armar ciudadanos que después puedan
incluso votar, pero tiene que ver con esto, sí, sí. ¿Qué significaba el progreso para estos dos pensadores que los venimos escuchando no solo a partir de post-casero, sino de larga data, ¿no? Escribiendo desde el exilio en contra del rosismo, a partir de la construcción de de lo que hablamos, la construcción de la generación del 37? ¿Qué van a pensar? ¿Qué significa el progreso? Me pregunto yo. Y Alberdi va a proponer una transformación total de los hábitos y costumbres de la población. Es como una misión civilizadora, ¿no? de la sociedad a partir de la inmigración europea, Sí. mirando el norte europeo, no la que finalmente No. terminó llegando. Sí, no la de que italianos es- y españoles. Claro, que son los brutos. No los del tanos y Mediterráneo, sino españoles, los del Mar ¿no? del Norte. Exacto. Alemanes, británicos. Claro, o sea, nórdicos. Nórdicos. Ahí mira Alberdi, bueno, no salió. No salió. No salió. Bueno, pero es lo que Claro. tenemos. La riqueza también de nuestro país tiene que ver con eso para mí. Sí, sí, el crisol de cultura también. Claro. Bueno, también lo importante de la incorporación de inversiones extranjeras, esto en cuanto a lo económico, Claro. y esto que decía de la mano de obra abocada a lo industrial, ¿no? Sí. Y Sarmiento, bueno, proponía este modelo sociocultural, ya dijimos, mirando exclusivamente el modelo estadounidense, que es una de las críticas que le va a hacer a la Constitución Nacional cuando Urquiza toma las bases, bueno, Urquiza no, todo el Congreso Constituyente, toma las bases de Alberdi para escribir la Constitución. Sarmiento lo que le va a decir es, se están alejando del federalismo estadounidense. Porque en Alberdi había como más, le daba más importante a la tradición criolla, Sí. ¿no? Como que le importaba también la tradición criolla. Y se reflejaba en la Constitución. Era medio eurocentrista Sí, sí, este total. señor Sarmiento, ¿no? Total. Los Estados Unidos y Europa, él mirando para afuera. ¿no? Total. ni Quizás hablar. eurocentrista era Alberdi Sí, Alberdi. También. y Sarmiento también. y Yo Pedro. tiré- Ah, no, pensé yo que tiré decías Sarmiento, Alberdi, yo claro, tiré era- Sarmiento. Era, sí, Ahí va. gringo. Quizás- Quiero quizás- interrumpir un poco. Quizás ¿Vos Alberdi entendía mejor tenés de el dónde micrófono estaba parado. apagado por no sé. casualidad? Uy, No, Ah, Era allá, Lo ok, prendí. ok. Porque dada tus antecedentes de que apagás el micrófono, yo y porque toso. estaban poniendo tus acá. antecedentes de que apagás el micrófono. Yo por la Estuvo duda muy bien. controlo que no Dentro esté de todos los apagado. antecedentes que tengo, también Uno es que es apagás apagar tu el propio es el micrófono. único que no es malo. Ay, perdón. quiero cerrar esta ¿Van a columna llegar? con... hablaban de formar ciudadanos y Sí, mucho de señora. esto tenía que ver con dónde se daban los debates, ¿no? De Sí. estos pensadores intelectuales. Se daba mucho en la prensa, ¿no? Alberto Letieri habla de la República de la Opinión, ¿no? Como que circulaba mucha prensa. Mirá. Bueno, es como armando- el destape de lo de Rosas. Es Claro, como te saca exacto, todo eso. ¿no? bueno, la libertad de prensa, ¿no? Porque Claro. antes no era tal. Y la libertad de imprenta también, Sí. a partir de este momento. Pero también el dato de, puse una postilla acá de cómo debaten los intelectuales hoy o los pensadores, intelectuales entre comillas, Qué bueno. en Twitter. Sí, Ah, sí, sí. Sí, sí. Hoy en En día. 140 Básicamente. Ahí la cagaste, Carlos. Bueno, Alberti y Sarmiento se hacen escriben ratio. libros. Se escriben libros, sí, se van- ¿entendés? Claro, claro. En las cartas que, o sea, uno Bueno, escribe las Sarmiento, cartas quillotanas, el el- otro escribe las El bases. Facundo Sarmiento lo editó no sé cuántas veces y lo iba reeditando y le iba modificando las cosas según la pelea Se lo política del dedicaba a momento. quien. Ah, Re hincha Y bola. lo buenísimo es que Debate tipo, epistolar. ¿no? querido Sarmiento, pero no solo epistolar, libros enteros. ¿entendés? Como que libros, es un libros. nivel de- Uy, cuánto tiempo que tenía esta Muchísimo ganas, tiempo. verdad. No había teléfono, No no tenía había nada que hacer. PlayStation. A veces no podés contestar un En- WhatsApp y esto se Sí, escribía en un total. libro. Desde Chile y desde el Claro. exilio. Aparte los dos Escri- exiliados. Claro, ¿Por bueno, qué no sí. se citan en un Claro, café? estaba y- medio al cohete. ahí. Pero me mata que como que se lo dedicaba en el libro. Me parecía bueno como traerlo a la discusión y a los tiempos de hoy, ¿no? Como que es imposible. No, bueno, sí, el debate sí, pero bueno. en la prensa está, ¿no? La Sí. prensa de otra forma, ¿no? Porque ahora no sé si existe ya la prensa. Sí, el debate es bueno. El problema es la pelea, ¿no, Caro? Cuando empieza a debatir está Sí, bien. sí, los ideas. fundamentos, obvio, más vale. Como estaban pensando un modelo de país, un nivel de debate serio, por más de que eran quizás dos posturas no contrariadas, pero sí que tenían aspectos que no coincidían, pero con fundamentos. Pues para escribir un libro tenés que tener que decir, ¿no? Claro, pero eran ¿Y parte cómo de esa decirlo? generación del 37. Claro, ¿verdad? bueno, eran intelectuales, se dedicaban a Sí. eso también y bueno, hay que darles... Eran generales. Lo también. hacían Sí, bien. También eran militantes. Eran menos en lo Eran suyo. militares, es Ahí, es parte de claro. todo eso, Y esa hay una expresión diferencia de también entre de la Alberti y época. Sarmiento, es que Alberti por ahí
no tenía ese ensañamiento quizás con las clases populares que sí tenía por ahí Sarmiento, ¿no? Sí, Yo puede siempre ser. metiendo No sé. Ponzoña. Sí, total. La verdad, no Bueno, sé. un poco para cerrar, nada, pensar estos dos modelos que se hicieron carne, efectivamente, como decía, como tomando la Constitución, que por más de que tuvo 6 reformas, creo que había puesto Ross, llega hasta nuestros días y Sí. es, en todo caso, a veces se la respeta, otras veces no, como hemos estado hablando. Sí, hay algunos que no saben la Constitución. no. Por ahí a veces Ni hablar. gobiernan y no saben la... O bueno, se hacen los sotas. olus, claro, no, les claro. interesa. Quizás no es que no saben, Sí, sino sí, que sí, deciden no que verlo. por ahí no la leyeron. Y Bueno, en Sarmiento un poco también hasta Como nuestros Alberti días tampoco lo hicieron. el sistema educativo, ¿no? Que Claro. a partir del siglo XX también se intentó como no abrir el debate de vamos a seguir replicando siglo el mismo XXI también. el siglo XXI, bueno, sí, 20, 21, En Big a seguir 20. replicando En la Big misma 20. forma de educación que trajo Sarmiento, si bien tuve muchas cosas buenas porque abrió la base de la Sí. educación. Bueno, en el siglo XXI algunas cosas quedan medias obsoletas, pero las festejamos desde acá. Bueno, así he concluido mi columna Bueno. el día de hoy. Espero que se haya entendido. Sí, yo creo que se entendió. Nos dirá el chat también, a ver si que estoy segura que se entendió, a ver El qué le chat tiene pareció que tu decir que sí. columna, ¿no? Sí, va a decir que sí, a ver qué le Comenten, pareció. A ver, el gente, chat, comenten. diga algo, diga algo el Despierta chat. algún no tipo dice de nada. debate, ¿no? Porque Alberdi y ¿Qué Sarmiento son opinan? dos personas que generan debate. Y recién acabo de leer lo de la Constitución, es una cosa muy grosa que todavía tenemos entre nosotros. Ya hablamos Vivi, de- 2026, ya hablamos de esto, pero yo recién lo leí. Te había citado ya. Este Yaguín. Y Sí, sí, miren sí. qué inteligente soy, ¿no? La frase que tiré ahora que me leo acá escrito. ¿Qué estupidez? Chicos, No, estuvo corrijan a la bien, señora. estuvo bien. Ah, Corrijan está a la bien, señora. está bien. Bueno, no, nos siguen acompañando. Muchas gracias por estar. Y después de esta columna maravillosa de Caro, nos vamos a la parte económica. Sí. El que viene con todo para presentar, Que viene con un tema muy serio. Más allá de ser de Chacarita, piensa. Con esto dije todo. Es de Chacarita y mira, ay, me va a agarrar la barra brava de Chacarita. Ya me amenazó una vez. la barra Tené brava de cuidado. Chacarita. Me dijeron, devolvé el cassette de Los Redondos porque traigo la barra de Chacarita y lo venimos a buscar. Cuando yo laburaba en un supermercado en los 90, ya que estamos hablando de los 90. Y ahora vamos con la columna maravillosa de Fran. ¿Hablando de qué, Fran? ¿Qué parte económica vamos a hablar hoy? Me gusta que le digas maravillosa cuando no me escuchaste, porque ya me No, tenés porque fe. yo ya Gracias, te conozco Vivi. y sé que va a ser maravilloso. Muchas gracias, Vivi. Bien, no, ahí está. Bien, el mapa me gusta para empezar. Hoy vamos a hablar básicamente de economía, Mira, como para sorpresa de nadie, para sorpresa pero, de nadie, absolutamente nadie. entendiendo o intentando explicar un poco, reconstruir un poco cómo era o cómo estaba armada la situación económica en los dos estados, entendiendo que eran dos estados independientes uno del otro, más allá de la historia que había en común, pero que eventualmente a uno le iba de una manera, a otro le iba de otra, y están relacionados en algún punto económicamente. ¿Cuáles son esos dos estados? A ver. La Confederación Argentina y la Mira. provincia de Buenos Aires, el estado de Buenos Aires. Me cuesta hablarle al micrófono. Eso es algo que ya- Separatista, digamos. No la Buenos La- Aires, separatista. sí, la Buenos Aires. Había puesto, creo que Yago puso Pava, provincia autónoma de Buenos Aires. Ah, sí, Como- fue Yago. Hoy lo estamos Paja. citando mucho. Sí, sí, Muy sí, sí. bueno. Tiene que venir Yago. Yo no Iba lo a conozco. venir ¿por hoy, qué iba a Yago venir no? y no ¿Y pudo dónde porque está? tiene finales. Joder. El corazón. Después Bien. le pasamos resúmenes. Sí. Lo primero para decir es, la situación desde el vamos, económicamente, era muy distinta. De entrada, ¿no? Más allá de la cuestión del puerto, que vamos, la repaso un poco, pero esto más o menos ya lo venimos hablando mucho. El puerto lo tiene Buenos Aires. Cualquier cosa que pasa por el puerto de Buenos Aires, aunque después siga camino, va a tener que pagar una cuestión de impuestos. Y debido a la cantidad, el volumen de lo que exporta, de lo que vende, tiene una recaudación muy superior al resto de las provincias, todas juntas. ¿Sí? Ese es como el panorama principal. Buenos Aires es realmente una provincia rica, una provincia con mucho dinero, y el resto, o sea, cuando digo mucho dinero, digo, tiene moneda propia que emite sin ningún tipo de problema, tiene un banco central con muchas reservas porque exportan muchísimo. Claro. Vamos a hablar de la lana, que es la gran novedad que tiene Buenos Aires con respecto al resto, y vamos a explicar por qué. Pero principalmente hay mucha desigualdad económica, y no solamente porque... Mucha circulación de dinero todo el tiempo. Sí, pero ya antes que pase esto, ya Buenos Aires era más rica que el resto. Cuando pasa esto se sigue A partir del agrandando la gobierno de brecha. Rosas. ¿Cómo? A partir del gobierno de Rosas. A partir del gobierno de Rosas ya ahí Medio que Buenos Aires despega. empieza a beneficiarse. Ahora, por el otro lado, el resto de las provincias de la Confederación se declara, como dijimos, la libre navegación de los ríos. Por lo tanto, Sí. cualquier barco de cualquier bandera puede circular libremente. Pero la Confederación había puesto como una especie de sanción o un impuesto
que era una sanción que si un barco pasaba, británico, francés, etcétera, ¿no? Sí. Pasaba por el puerto de Buenos Aires, cuando llegaba después al puerto de Rosario, se le cobraba una cuestión impositiva, un diferencial impositivo, con respecto al barco que no había pasado por el puerto de Buenos Aires. No había ahí como que le cobraban algo. Ajá. Eso obviamente terminó fracasando. Fueron intentos de la Es Confederación. lo peor que podés hacer. Fueron intentos de la Eligen Confederación ir por... al puerto de Buenos Aires directamente. Es que eventualmente lo que terminaba pasando fue eso. Las potencias extranjeras elegían el puerto de Buenos Administrativamente en Aires. esas cuestiones quizá Buenos Aires también tiene una inteligencia medio ahí. Sí, Logística muy superior al resto de la provincia. ¿Cómo le vas a poner un impuesto por pasar el puerto de Buenos Aires? es que hay Muy dos difícil no cosas. pasar por ahí. El puerto de Buenos Aires tiene principalmente mejor infraestructura. Es un puerto más preparado para que caigan barcos, para que esperen barcos, porque vos, la dinámica, como una vez dijimos, el barco llega, descarga todo y tiene que quedarse a esperar que cargue todo, que se cargue lo que va a vender. No le conviene al barco salir vacío. Tiene que tomarse su tiempo para que lleguen los que exportan. Claro, claro. Entonces, tiene mejor infraestructura el puerto de Buenos Aires y por otro lado, lo que se exportaba en las provincias del interior, lo que exportaba el puerto de Rosario, lo que exportaba el puerto de Paraná, lo que exportaba el puerto de Corrientes, además de ser muy malos en infraestructura, no exportaban mucho, no podían vender mucho. Entonces el barco europeo llegaba y no se iba lleno de ahí. No le convenía tanto, no le rendía tanto pasar a esos puertos. Le convenía directamente comerciar con Buenos Aires. Claro. Eso a lo largo del tiempo fue generando que haya más diferencia económica. ¿No Ahora, tenían, no tenían vacas? ¿No tenían...? iba a ir ahí. Ah, sí, ok. sí. Igual Buenos Aires era la hermana con plata de Siempre. la Confederación. Pero una ¿qué cosa pasa? así. ¿Cuál es el tema el tema de las vacas? En Buenos Aires va a arrancar lo que se llama el ciclo de la lana. Lo que muchos historiadores creo que lo llama Roy Ora, el ciclo de la lana. Sí. Lo que dijeron en el chat. El problema que tiene, la diferencia que tiene con la Confederación, la ventaja que tiene el Estado de Buenos Aires es, por un lado, los pastos de Buenos Aires están mejor preparados para tener ovejas. Porque para tener ovejas, para criar ovejas, necesitas un pasto más fino, más aplastado. Y en Buenos Aires ya hace como 40, 50 años que se venía laburando mucho el terreno. Entonces estaba más... Ahí están las ovejas, sí, ahí está. Bueno, ahora Ovejas lanudas. vamos a pedirle a Sachi que nos Banco, haga la banco, ovejita. banco. Dale, Sachi. Porque la hizo en el Le grupal. sale muy bien. Le salió Elisa Simpson. Por favor, Sachi. Por favor, a ver. A ver. Es de verdad. Sí, Sachi, sí. Perdón, Perdón la interrupción. No, el ruido. Alisa. Habla con Haceros a fuerza. Lisa. Homero, dijiste que me querías. Ahí va. Hermoso. Eso. Hermoso. Eso. El Los tiempo Simpson. gastado en tratar de hacer Un eso. programa de historia. Tiene que ver con la historia Sí. historia de la televisión también. Pasa Son los esa parte Simpsons. a Son los Heli, Simpsons. particularmente. Pero la cuestión es que, bueno, Ahora volvamos a la seriedad. volvamos. ¿Cómo volvemos? A Sí. ver. No, con tranquilidad. Ah, El pasto de Buenos Aires estaba mejor preparado que el pasto del litoral, por decirlo. El litoral, si bien también tenía ganadería, como que arranca mucho después el proceso de la ganadería en el litoral. Entonces el pasto de Buenos Aires era un pasto más suave, más fino, que era mejor para la oveja. mejor cuidado. Mejor cuidado. Ya, el tema es que cuando vos tenés durante muchas décadas vacas pastando en ese pasto, ya empieza a salir más fino el pasto. En el litoral todavía no Como estaba que va pasando esa situación. evolucionando. Sí, O se adapta a lo que vos sí, necesitas. va cambiando, cambia. No sé la parte biológica necesariamente, es tampoco. lo que encontré como economista del agro. Claro. Pero El pasto, había un pasto que servía y otro que no. un pasto mejor y un ahí pasto está. peor. Buenos que Aires podía tenía el comer. mejor pasto para las ovejas Sí. y se da en ese mismo momento, ya en 1840, a partir de 1840 arranca este proceso, el cuero, el tasajo, lo que se vendía justamente del litoral, las vacas del litoral que eran muy vendidas también, baja mucho el precio. Lo que decíamos en el bloque pasado, el cuero baja 40% de su precio para exportar y la lana estaba en auge porque en Europa está la revolución industrial a pleno y están todos Claro, los la textiles. segunda ya. Sí, ya está por empezar la segunda, son las puertas de la segunda, 1850 y pico, pero... 1848, ¿no es? La segunda. Para mí la segunda es 1870. Puede ser. Pero igual ahí los años son todos. No sé, igual me... Pero ya es de mínima que ya una industria textil que está pujante, porque ya Sí, hace sí, sí. 40, 50 años que hay revolución industrial por lo menos. Entonces Claro. ya Europa empieza a demanda. demandar mucha lana. Y acá particularmente se genera ese cambio. Buenos Aires se adapta a ese cambio económico mundial, si se quiere, internacional. La logra pegar, por así decirlo, y sigue manteniendo un flujo exportador muy grande en metales preciosos. Sí. Por el lado de la Confederación, no tiene dinero, no tiene moneda, No tiene ovejas. no tiene ovejas, pero sobre todo no tiene Que es moneda. la principal demanda. Vos sos un del- estado que no tiene moneda ni banco central. Eso hay que pensarlo No también en estás términos de inserto en estado. el mercado global tampoco. Ni hablar que no estás inserto, pero no tenés principalmente, no tenés un puerto
bien hecho para exportar. Y además ¿no? tenés que Sale a Europa. competir contra los productos manufacturados de Inglaterra. Competís, parte de tu interior compite con los productos manufacturados Es de como Europa. que siempre sea lo mismo, ¿no? Siempre el interior es como que se tiene que rearmar todo el tiempo ante las... Bueno, buenas. Ot- Se nos cortó un poquito todo. Se cortó un poquito. Se están Se nos censurando. cortó la señal. Estamos sufriendo ¿Lo del pasto lindo es lo último? lo del pasto lindo. Ok. Estamos sufriendo censura. Sí, censura. Me Telecentro censuraron no porque no se empecé a está criticar. censurando. Los Se están estudiantes de censurando. casero. O Sí, sea, capaz ¿para qué te tirás contra? Fueron y cortaron un cable. Bueno, para retomar un poco, Seguimos, vamos a hacerlo A ver, rapidillo. remontamos. Estaba. Lo de las ovejas salió. Pero Porque la fue lo oveja más... salió. Vamos directo al varón de Magua. Ahí está. Al varón de Magua. El varón de Magua, el muchacho que está en pantalla, le aporta muchísimo dinero, 500.000 patacones, habíamos dicho. Explico de nuevo lo que era un patacón, que Sí. es una moneda de plata. No es como un dólar blue de la época. Sí. Son monedas de plata maciza, que reemplazarán, supongo, que lingotes de plata. Y es la forma que tuvo para financiar al Banco Central de la Confederación Argentina, el Barón de Maguay, crear así el Banco Central de la Confederación Argentina. Terrible. Ahora, Urquiza queda un poco entregado con Brasil por esto, porque le debe mucho dinero, le debe mucho crédito. Porque además de 500.000 patacones, Brasil le otorgaba 100.000 patacones mensuales para pagar sueldos. Eso no lo había dicho, Mirá. pero es mucha la erosión de dinero que reparte Brasil a la Confederación. La banca mucho. Era la única forma que tenía la Confederación de sostenerse. Por eso, intuyo que Urquiza un poco, cuando va a Pavón, sabe Dice- que no tiene ni pies ni dice- cabeza para mantener la Confederación Argentina sin Buenos Aires. Digo, hay la mirá. experiencia de la Confederación Argentina sin el Estado de Buenos Aires es que es un Estado pobre, que fracasa, que se rompe y que se quiebra. No así sus Muy ciudadanos, fácil. que eventualmente se sigue repitiendo lo que venimos hablando del principio del capítulo 1, que es los accesos, los alimentos de comida siguen siendo baratos para la clase obrera. La clase obrera tiene un buen sueldo en relación, cierto, que por lo tanto la gente explotado. está bien, pero los estados van fracasando. Claro. ¿Sí? Siempre que hablemos del interior, las provincias del interior, la Confederación Argentina. Sí, Buenos Aires. Sí, Buenos Aires es un Sí, Buenos estado que no tiene papel moneda, que no tiene un banco central fuerte, no tiene forma de emitir, se le complica mucho, depende realmente de Brasil, por eso va a otorgarle tanto a Brasil. Cosa que le otorga a Brasil en su alianza, la libre navegación de los ríos beneficia a Brasil, lo cuento rápido, la cuestión de mover tropas para Brasil es importante, es un país muy grande donde tiene lugares donde no podría llegar o tendría que hacerlo a pie y es mucho quilombo y mucho tiempo. Hacerlo por río le ahorra bastante tiempo, perdón. Y por otro lado, el miedo que tenía Brasil de que Argentina o Buenos Aires alguna vez se levante y vuelva a tomar lo que era la banda oriental y volver a recuperar lo que era el virreinato, el ex virreinato del Río de la Plata. Ese es un miedo que Brasil tiene, que le pide a Urquiza que no avance en ese terreno y Urquiza le promete de alguna forma o le brinda esa tranquilidad de que no va a avanzar contra la banda oriental. Mira vos. Bien, no me acuerdo si hay algo que no dije o hay algo que ya dije y quedó. Claro, ya nos Pero- mezclamos porque se nos No, fue la creo señal, que, ¿no? que está bien todo lo que En dijiste. definitiva, lo que tenemos son dos estados, Sí. la Confederación muy débil en términos de dinero, sí capaz es un estado muy fuerte en cuanto a constitución, en cuanto a institucionalidad política, en cuanto a orden, va organizándose para ese lado, pero no logra todavía al interior encontrarle el agujero al mate en cómo generar dinero, Dinero. en cómo generar Sin Buenos realmente Aires. recursos. sin Siempre Buenos Buenos Aires es la más rica. Siempre sigue siendo Buenos Aires la más rica. En este caso un poco por coyuntura, ¿no? Baja el precio del cuero y demás, pero también está que los puertos de la Confederación Argentina, el puerto de Paraná, el puerto de Rosario, el puerto de Corrientes, son puertos con una estructura muy pobre, muy básica, donde simplemente pueden entrar pequeñas barcazas o los barcos no se pueden quedar mucho tiempo. Claro. En cambio, el puerto de Buenos Aires ya hace años que está bien preparado. Aparte para crece recibir. demográficamente Buenos Aires. Buenos También. Aires es la provincia que más crece demográficamente, crece al 3 doble veces, casi. en estos años, en estos ¿Qué 40, tenía? 50 años. 40.000 habitantes. De antes 40.000 habitantes a 90.000 habitantes. Pasa de Es un 1820 a 1850 y pico. Es el cambio poblacional. Va el doble. Más del doble, tiene un crecimiento muy grande, es muy pujante la provincia. Se repite Casi lo de metrópoli. 1820. Sí. Claro. Hay algo ahí donde... Ahí tiene algo de eso. Sí, Se Mucho dio flujo esto de la- dinero. y aparte, claro, y aparte se dio esto de la libre navegación que tanto querían, ¿no? Las provincias, Urquiza Sí. y demás. Se termina dando lo que
lo que costó tanto que Rosas resignara en su momento. hay algo ¿verdad, que Fran? siento Como que para Urquiza un cerrar, poco- digo. Urquiza, para ponerle un nombre, ¿no? Sí. Pero Sí. él pujó mucho por tener ese tipo de país, ese Sí. tipo de estado, ¿no? Esa con la capital en Paraná, bueno, no es lo que él quería seguramente, pero pone la capital en Paraná, hace una constitución como bien planteada por Alberdi, bien hecha, consigue la libre navegación de los ríos, que era algo que él consideraba muy importante para tener un país federal, Sí. sin embargo fracasa igual. O sea, Sin embargo, es Buenos Aires realmente- demuestra que es mejor que todo lo Ajá. demás. Está bien, son ¿cuántos años? 5, 6, 7 años, capaz no son muchos de experiencia, pero es una experiencia que vuelve a ser fallida. El interior no logra 23-61, ya está ahí. no logra 52. rearmarse en infraestructura cuando no tiene dinero, no Claro. le No cuesta puede, mucho, le no cuesta puede, mucho no puede. poder crecer. Y Buenos Aires pareciera hacerlo con naturalidad, Como si le sobrara. como si le sobra. Creo que hay una ventaja biológica que tiene Buenos Aires, una ventaja geográfica que tiene Buenos Aires. Una condición natural, un accidente Una natural que condición hace natural, que superior a toda la demás. Básicamente Lamento por decirlo. cómo está ubicado el país Argentina, ese triángulo en la punta La de entrada todo, del y país la entrada del país por por ahí. Y Hay ese algo de puerto eso. de Y ese puerto. tantos años, ¿no? Que Eh, viene trabajando. Hay una cuestión ahí que hace que Buenos Aires va a tener siempre más poder, por lo menos dinero, que el resto de las provincias. Además, lo que tiene Buenos Aires es que, como es, aprovecha la ventaja y lo administra bien. Tuvo acá la suerte del ciclo de la lana y supo aprovecharlo. Sube el precio de la lana, Buenos Aires estaba preparada para exportar lana. Es un proceso que arranca ya con Rivadavia, con Rosas también crece, y en este periodo le meten a pleno. Le meten a pleno. No tengo mucho más para decir, Muy creo que bien. dije todo. Muy bien, Ya quedó puso. muy claro la parte Gracias, económica que nadie entiende acá. no sé Buenos cómo Aires es. guía al país. Solamente Franco nos desasna de... Tenemos que hacer un día, cambiar las columnas. Que vos hagas una columna sobre ideas Una idea, y Bray sobre economía. Sobre economía. Yo no. Bueno, sí. Yo ya hablé de Rivadavia acá. Sí, sabemos Cuando que lo sí. tenía que hacer él. Los Rivadavia rivadavianos ya tenía que hablar sabemos. él de Rivadavia porque le Lo cae tuvo que mejor a defender Fran, y yo hice ¿no? una columna sobre él. A mí me cae bárbaro Rivadavia, si estoy hablando todo el tiempo bien de Rivadavia, me escucho y digo que bien que hablo. Bueno, compañeros y compañeras, ahora que ya Fran terminó y bueno, vamos con la columna, con lo que me tocaría a mí hoy, que es hablar de historia en segunda persona, y elegí para esta ocasión algo que nos pasa un poquitito de la batalla de Pavón, que viene a ser como una consecuencia de esa batalla de Pavón de 1861, que es, nos preguntamos qué pasó con esos caudillos federales, no ya Rosas ni Urquiza, que eran los que estaban en primer plano y en el candelero, sino personajes como el querido Chacho Peñalosa, ¿no? Chacho Peñalosa y su mujer, que fue su compañera, compañera de este caudillo riojano, llamada Ana Victoria Romero, ¿sí? Chacho Peñalosa, que lo estamos viendo acá en imágenes, también, yo lo pensaba también desde el nombre, ya tiene nombre de caudillo, ¿no? No se llama Juan Minujín, Chacho Peñalosa, es una cosa que, Juan Minujín, todo bien con Juan Minujín, tiene nombre de actor, Juan Minujín no tiene Por nombre si de Juan Minujín caudillo escucha federal. esto por casualidad un Lo día va a que quiera escuchar. ver sobre Urquiza, saber qué pasaba con Claro, un día de casualidad, o voy y me lo cruzo y le digo un día, mira, no me conocés, pero Pero yo un hablé día. de vos en la radio y dije que no tenías nombre de caudillo. Puedo llegar a hacer alguna estupidez de esa. Pero bueno, Chacho Peñalosa era, él nació en La Rioja, ¿no? Era un caudillo riojano, nace en 1798. Buenas patillas, ¿no? ¿Viste lo que son esas El patillas? grande Total, el Esas look, patillas, el look ¿a quién nos total. hace acordar? No, Al turco. Al turco, Méndez. al turco. Al Carlos Saúl. Al Carlos Saúl. Sí, porque Carlos Saúl también, ¿qué pasó? Lo Tomaba emula, rasgos busca del emularlo, caudillismo, claro, busca sí. emularlo. Sí, Bueno, no, no justamente. solo a él, me A parece. Quiroga. O sea, a Quiroga, Sí, claro. casi igual. Es que en realidad cuando, Sí, bueno, casi ustedes, yo sé que, no me estoy haciendo la vieja, pero no habían nacido y cuando estaba promocionándose en su campaña no electoral decía, bueno, el nuevo caudillo riojano, ¿no? Claro. Yo creo que pensaba mientras venía para acá el último caudillo riojano que no desilusionó a nadie, creo que fue Ángel Vicente Peñalosa, ¿no? Pero sí, las patillas de Carlos Saúl y el poncho era emulando a Facundo Quiroga. Y el querido Chacho Peñalosa estuvo en las filas de Facundo Quiroga defendiendo a las ideas federales, estuvo luchando en las guerras civiles entre unitarios y federales. Él fue educado por un tío sacerdote y se integra rápidamente
a las filas de Quiroga. Ahí donde ya se empezaban a dividir unitarios y federales. Anduvo siempre de la mano de este caudillo y aprendiendo se formó con Facundo Quiroga, ¿no? Son gente que, imagínense que nace y que su vida está rodeada de esto, de la lucha, de cuidar su lugar, de ir contra los unitarios, ir contra el centralismo de Buenos Aires, ¿no? Está asignada por eso también. Él fue comandante del departamento de Los Llanos en la provincia. Y bueno, fue gracias a su lucha termina teniendo este cargo. ¿Qué pasa cuando en la batalla de Pavón decide Urquiza dar un paso atrás? ¿Qué pasa con los caudillos de las provincias? Terminan Perseguidos y pedaleando en asesinados. el aire, Y ¿no? sí, se le fue su líder. Se le fue su líder, Los terminan traicionó. como traicionados por su líder directamente. Traicionados quedan por un traidor. Traicionados por un traidor. Bueno, por eso también Urquiza termina tan mal, ¿no? Asesinado, digo. Claro, sí, A Urquiza todo el mundo termina, al final traicionó a todo el mundo. claro, Urquiza termina siendo en su palacio, ¿no? De allá de Entre Ríos, en Palacio de San José. El Palacio de San José termina siendo asesinado. No se sabe bien. Dicen que por parte de los federales por haber sido un traidor, otros dicen que es algún artilugio de los unitarios, como que no se sabe bien por qué es eso. Pero sí, y a Chacho Peñalosa es uno de los que más traiciona y los que más solo lo deja, y a su compañera, a Ana Victoria Romero, que era la compañera de Chacho Peñalosa, que también luchaba con él. Lo que hacen es, primero las tropas mitristas, cuando termina lo de la batalla de Pavón y se retiran y tratan de arreglar con algunos caudillos federales, el gobierno de Mitre en 1862, que lo Sí. vamos a ver la que viene, termina siendo presidente, ¿no? Y entonces en esta lucha, en este avanzar contra las provincias, se la termina agarrando con todos los caudillos federales que quedaban a sangre y fuego, diría Piña en uno de sus comentarios. Va contra todo, va a destruir todo y va a arrasar con todo. Así algo parecido a cuando en la batalla de Caseros arrasaron con todo y saquearon todo cuando ya estaba descabezada Buenos Aires. Va y se mete en las provincias a poder lograr, le llamó campaña de pacificación. Sí. Mitre le llamó campaña de pacificación. Entonces, ¿qué tipo de pacificación podemos pensar que es? ¿Qué Sí, tipo de sí, no, No, no. la pacificación a los tiros. Pacificación, No sé, claro, sí, es- asesinando. Claro, con batallas. la de los cementerios, chicos. Porque ¿qué más paz hay que dar en un cementerio que están todos muertos? Entonces va